Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rassanz y Bernardo Pajares. Juan Rassanz. Bernardo Pajares. ¡Estamos en Amberes! Estamos en Amberes. Bien. Tú lo pedías a gritos, a los micrófonos, a quien te escuchase. Tú lo pedías por la calle, por Madrid, por la calle, por Vila García de Arousa. Tú decías, por favor, llevadme a Amberes. Te han traído a Amberes. Nos han traído a Amberes. Claro, es que estamos hablando hace 2 episodios del año Ensor y Turismo de Flandes ha dicho, que os interesa, que queréis ir a ver las exposiciones del año Ensor a Amberes. Pues id a Amberes, que os invitamos. Y estamos, la estación de tren de Amberes, ¿cómo es? La estación de tren de Amberes. Es preciosa. Dios mío, es como un decorado, es como una película. Es como una película. Amberes entera, ya te va. Es que yo ya la conozco, tú no. Vas a ver estos días, que te va a flipar. Es que es preciosa, está llena de historia, está llena de edificios contemporáneos, está llena una cosa elegante además. Ya verás, es que te va a encantar. Yo recuerdo con un cariño tremendo, te va a encantar. Bueno, ya has visto la estación de tren y es espectacular, es rollo Hogwarts o algo así, o mejor. Sí, con esas columnas, con todos los órdenes ahí colocaditos en su orden, ¿no? Sí, una maravilla. Ahora estamos al lado de una puerta que es la puerta, el nacimiento del río Escalda, ¿no? Escaldas de Reis. ¿Cómo el nacimiento? No te entiendo. Es la puerta que da al río, una puerta que estaba unida a la muralla que separaba el centro de Amberes de la zona del río. Y entonces esta puerta la atravesaban para llegar al río, que está aquí a nuestro lado, justo. Pero tiene una escultura que representa el río Escalda, ¿no? Como su nacimiento. Sí, correcto, ¿o no? correcto. Sí, tiene una escultura, no, un relieve, un alto relieve, típica figura de alegoría de río, con un señor tumbado, con el codo apoyado en una vasija de la que sale agua, de la que brota agua, como nacimiento de ese río. Y la otra mano, pues un cuerno de abundancia, ¿no? De todo lo que trae de los ríos, lo que traen de abundancia, de beneficio económico y natural y de todo tipo, ¿no? Como la abundancia que ha traído históricamente a la ciudad de Amberes su puerto, que es muy importante. El puerto que yo creo que todavía sigue siendo hoy, como si no es el más importante, es el segundo más importante de Europa, y que la convirtió en la ciudad más poderosa económicamente hablando en el siglo XVI en Europa. Que sepas que el puerto de Amberes en el siglo XVI daba a la corona española más beneficios económicos que todo lo que venía de América. Eso se dice, que todos los puertos americanos, imagínate. Una ciudad que fue muy importante durante el reinado de Felipe IV, Juanra, creo. Artísticamente hablando, ¿te refieres? Hombre, ¿de qué hablamos en Arte Compacto? Aparte de el Strong. Sí, pero bueno, aquí ahora en Amberes el Strong, qué frío hace. Yo ahora no puedo pensar en eso. Claro, sí, Amberes. A ver, para que nos ubiquemos, estamos congelados de frío, Bernardo. Estamos aquí muertos de frío, vamos a decirlo. Habla por ti, yo estoy feliz, yo soy del norte, yo soy gallego, yo estoy con mi doble calcetín, voy perfecto. Estoy feliz y contento, pero hace frío. He venido preparado. Porque esa ciudad está muy al norte, como sabréis todos, está tan solo a 15 kilómetros al sur de la frontera con los Países Bajos. Está en Bélgica, evidentemente la región flamenca de Bélgica. Y ya os decimos región flamenca y estáis todos pensando pues en esta historia que tuvo esta ciudad en relación tan directa con los monarcas españoles. Fue un punto principalísimo para el comercio de azúcar. Y aquí los prestamistas y los financieros tuvieron un poder brutal, ¿vale? Así que efectivamente, los ingresos para la corona española fueron tremendos. Más tarde sería Amberes una de las llamadas provincias rebeldes por su enfrentamiento con la corona española. Ya sabes, esas provincias del norte de Flandes que decidieron rebelarse contra la monarquía española. Estas provincias inicialmente fueron lideradas por Guillermo de Orange, que, como digo, se enfrentó al gobierno de Felipe II. Un enfrentamiento que terminaría con todas estas provincias, esta zona de Flandes, declarando su independencia. Un besito para Barcelona. Y después, con su reconquista por parte de Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Austria, para la corona española en 1585. En fin, la historia de Amberes es apasionante, muy compleja, relacionada directamente siempre con la monarquía española. En cualquier caso, tú y yo aquí lo que nos trae es la historia del arte. Toda esta historia de Amberes, evidentemente, produce una historia del arte muy interesante y muy relacionada con nosotros. Por eso el Museo del Prado está lleno de obras de ¿quién, por ejemplo? Pues de Rubens. Claro, es que tú has dicho de Felipe II, pero yo he pensado Isabel Clara Eugenia, Isabel Clara Eugenia, una de las 2 hijas de Felipe II, gobernadora de los Países Bajos, mujer del archiduque, archiduquesa.
nuestra Noelia García Pérez, un beso para Murcia, vivo el Prado en femenino. Correcto. Efectivamente, Isabel Clara Eugenia, que fue quien conectó a Rubens con Felipe IV. Claro, basta decir, y para que todo el mundo piense la importancia de Amberes, que fue la casa de Clara Peters. Aquí trabajó Clara Peters entre 1606 y 1620 aproximadamente. Aquí estaba el famosísimo taller, hoy protagonista en el Museo del Prado, de Rubens. Y su casa, claro. Tenemos que ir a ver el jardín, que está ahora, el museo está cerrado, está de obra, está de reformas. Por eso en el Museo del Prado tenemos una de sus obras maestras de este museo, la galería de Cornelis van der Geest, no sé cómo se dirá en flamenco. Bueno, uno de esos cuadros que están llenos de otros cuadros, y esculturas, y arte. Exacto, y que bueno, que muestra todo el poder artístico y el interés coleccionista de la burguesía y de las altas clases aquí en Flandes durante todo el siglo XVII. ¿No? Y bueno, hemos dicho Clara Peters, hemos dicho Rubens, pero no hemos dicho que aquí también trabajó evidentemente Van Dyck, Jordaens, Teniers. Bueno, vas a ver una cantidad de iglesias. Ay, Teniers, el pintor de los monetes. De los monetes. Vas a ver iglesias llenas de Rubens, vas a ver iglesias espectaculares, con colores, bueno, es que... Y vamos a ver las exposiciones del año Ensor, porque aunque James Ensor no era de Amberes, era de Ostende, que es una ciudad que está muy cerquita, es una ciudad de costa, es una ciudad que está a 1 hora en coche de aquí, a unos 100 y poco kilómetros. Ostende, ciudad de mar, y allí vivió James Ensor. Nació en 1860, murió en 1949 y este año es el año Ensor porque se conmemoran 75 años de su muerte. Correcto. James Ensor, el pintor de las máscaras, que está considerado el gran maestro flamenco del arte moderno. ¿Sabes que yo nunca había estado en Bélgica, por otra parte? Que para mí Amberes era como esa ciudad, como cuando oyes hablar de Florencia, pero no se está en Florencia, como una ciudad casi mitológica, ¿sabes? En la que han pasado cosas importantes y por fin estamos aquí. Bueno, oye, bueno, vamos a ver 4 exposiciones de Ensor, que son las que hemos anunciado en el podcast durante los últimos episodios, ¿no? Que están en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, donde creo que nos va a recibir alguien para contarnos cositas sobre Ensor. Sí. El Museo Plantin Moretus, el FOMU y el Museo de la Moda. El de fotografía, que es el FOMU, y el de la moda, que es el MOMU. Me encantan los nombres. La verdad es que sí. 4 exposiciones que han tomado el relevo precisamente a Ostende, donde se empezó a celebrar el año Ensor. Claro, es que en Ostende tiene su escultura, es una ciudad que está un poco como la Dama de Elche en Elche, ¿sabes? Todo está lleno de cosas de James Ensor. Las fachadas, bustos... James Ensor, no pensé que es un señor aburrido. Era una diva. En el siglo XIX. Yo creo que es un poco diva. Creo que es un poco... Lo que he percibido es que es un poco señora bien, que se gustaba mucho a sí mismo. Bueno, señora bien o no tanto. Mira, sus padres eran bastante humildes, ¿eh? Su madre era belga, su padre británico, tenía una tienda de souvenirs... Es una familia, o sea, en la que él tuvo que pelear por destacar con su arte, no venía de todo regalado. Perdona, pero las señoras bien se hacen también, no solo nacen. Sí, mira, él se formó en Bruselas. Fue un pintor que se nutrió del realismo, luego se inspiró también en los impresionistas. Él pintó primero paisajes urbanos, los tejados de Ostende, interiores, de hecho hay una evolución en su pintura, primero... Pintaba, por ejemplo, una habitación, ¿no? La habitación en su estilo más inicial, realista, y años más tarde, décadas más tarde, la volvió a pintar, pero con un estilo mucho más impresionista. Con otra paleta, era otra habitación, literalmente. Bueno, es que vivió justo en esos años finales del siglo XIX y principios del XX. Claro, hay que pensar que en esa época, pues, a pesar de que a mí el siglo XIX no me gusta, precisamente esta época sí que me gusta, porque claro, estamos hablando de todos los grandes artistas modernos, ¿no? Estamos hablando de que Ensor fue contemporáneo durante 30 años de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? O sea, es justo esa época y tiene que ver con Van Gogh también. Pero Ensor además... con Manet y con Monet. Correcto, pero además Ensor yo creo que siempre tuvo un poco ahí en el ojo la tradición, ¿no? Siempre tuvo a los grandes artistas de la historia, como por ejemplo a Rembrandt. Sí. No sé, incluso diría que ciertamente algo velazqueño en cuanto a la pincelada, suelta, muy de color, con muy pocas líneas, muy poco formado, ¿no? Sí, él empezó, para que os lo imaginéis y para que vayáis buscando en Google, como habéis hecho con el episodio de María Blanchard, empezó con una paleta más sombría, ¿verdad, Juanra? Y fue evolucionando hacia su propia pintura, su personalidad, que tiene un carácter con mucho más protagonismo de la luz
y del color. Sí, y sobre todo los temas muy importantes en su obra son los temas que representa. Al principio, pues paisajes, después temas un poco más sociales, ¿no? Incluso también representa unos borrachos en la calle, bueno, lo típico de esos momentos de la pintura. Claro, un momento de la pintura, para marcarlo así en lo general, en los que evidentemente incluso ya la nobleza ha dejado de ser el mecenas principal de las obras de arte. Ahora los artistas pintan con la intención de que algún marchante, que alguna galería los capte y venda sus obras. Entonces es un momento muy diferente. Ya no pintan porque alguien se lo encargue, pintan porque quieren, ¿no? Y pintan también para diferenciarse de la tradición en este justo momento donde surgen movimientos que van en contra precisamente de la tradición pictórica, y Ensor en algún momento está metido en este tipo de movimientos también. Es un momento el que vive mucho más parecido al presente, al momento actual en el que artistas tienen que buscarse la vida a través de Instagram, por ejemplo, de destacar ahí, ¿no? Sí, sí. Hablabas de los temas. Uno de los temas que toca él a veces es la religión también, aunque no es lo más habitual, pero sí. hay una obra, por ejemplo, en la que aparece un Cristo calmando la tormenta. Es una, podemos llamar una marina, pero no es una marina, es un mar en el mar. Un mar absolutamente revuelto, un oleaje revuelto, un cielo convulso, que a mí me lleva a Turner. Y es que también conoció la pintura de Turner. Claro. Viajó al Reino Unido hacia 1887, se cree más o menos, y ahí conoció como el tratamiento de la luz de Turner, esos paisajes revueltos, ¿no? Con esas nieblas de Turner, con esa pincelada tan empastada, y eso lo llevó también a su paleta. Y ese Cristo calmando la tormenta a mí me recuerda muchísimo a las obras de Turner, esos mares de Turner con esos barcos naufragando. Sí, ¿no? con mucha importancia de la luz y de la sombra. Cuidado, que yo cuando hablaba de los temas no me estaba refiriendo precisamente a la pintura religiosa, me estaba refiriendo precisamente, eso sí, a las mascaradas y a los esqueletos. Que es como es conocido él, por el pintor de los esqueletos, que mira, sus esqueletos son un poco como los monetes de Teniers de repente, ¿no? Un poco, porque Teniers coloca a los monos dando clase, a los monos en la medicina, a los monos pintando, sí. Y James Ensor hace lo mismo con los esqueletos a veces, ¿no? Calentándose, pintando, travestiéndose, ya veréis. Disfrazándose con máscaras, una locura. El tema de los esqueletos tampoco es único de él, evidentemente. Pero, bueno, tiene mucho que ver también esa parte de esquelética con Goya, por ejemplo. De repente piensas en las pinturas negras, o tiene que ver con Van Gogh, ya lo he dicho antes, que Van Gogh también tiene un esqueleto fumando. Tiene mucho que ver con el tiempo que vivió y la zona del mundo en la que vivió, que es pues esto, aquí. Es un viaje muy interesante el que hace él, del realismo al impresionismo, el posimpresionismo. Se considera también avanzado del expresionismo, adelantado del expresionismo. Veréis que él creó también el grupo Los 20, Le Vent. Los 20, me encanta el nombre, suena un poco como Los Bravos o Los Brincos, ¿no? Es un poco como grupo español. O Los Vengadores. Los Vengadores, Los 20. Bueno, creo que son un grupo de artistas belgas que decidieron en torno a 1880 y algo, ¿no? 80 y pocos, formarse como grupo de artistas. Sí. Y que surgió además tras el rechazo de alguna obra de nuestro artista, de Ensor. Sí, Le Vent fue como una reacción al rechazo, porque había una obra de Ensor que era La comedora de ostras, que él intentó exponer en una feria, se la rechazaron, y entonces como que se aliaron, ¿no? Varios pintores, entre los que estaba James Ensor, para hacer su propio grupo, su propia movida, ¿no? Como no nos queréis, pues y tal. Ya nos lo arreglamos nosotros, ¿sabes? Que hicieron como una expo anual o algo como así, Arriaza 11 en Madrid, como la Galería Arriaza 11 de nuestros amigos. Pero la Galería Arriaza 11 es una galería y esto es un grupo de artistas, artistas que decidieron juntarse y exponer de vez en cuando juntos, y que además tenían invitadísimos importantísimos. Sí, entre los fundadores está también Darío de Regoyos, eran belgas, pero invitaban también pero los invitados extranjeros. Eran rollo Claude Monet, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, y hubo una exposición específica en torno al 85, si no me equivoco, 1885 en Bruselas, donde estaban invitados los grandes pintores impresionistas, y que marcaría muchísimo la carrera posterior de Ensor. Correcto. Duraron poco, también te digo, a los 10 años se disolvieron, Le Vent. Bueno, 10 años es muchísimo. Luego ya tuvieron sus spin-offs cada uno, como las películas de Marvel. Bruja Escarlata y todo eso que no sé porque no lo vemos. Hay una cosa que es muy para mí muy importante de Ensor y de este año, de hecho, también, porque ha decidido que el símbolo, que el logo principal de este año Ensor, sea la silueta de un autorretrato que creo que está en la exposición del Museo de Bellas Artes, luego lo veremos si está allí o no. Real Museo de Bellas Artes. Correcto, que es un autorretrato de Ensor
con un sombrero de señora, con una pluma muy larga, que puede parecer que hace referencia como a Rubens, pero en realidad es una señora. Así que, maravilla, Atentas. tengo unas ganas de ver ese cuadro, buscadlo en Google porque es un cuadro, yo creo, interesantísimo. Atentas y a ver si descubrimos en este episodio a quién o a qué hace referencia ese sombrero con la pluma de Venga, Ensor, ¿no? En España hay obra suya, por ejemplo, en el Museo Thyssen, Muy bien. por Nemisa, en Madrid, y vamos a decir que este episodio, por supuesto, cuenta con la colaboración de Turismo de Flandes. Hombre, eso ya está clarísimo. Gracias, Turismo de Flandes. Pues vamos a conocer Amberes, Juanra. Pues qué ganas, tengo unas ganas de comer y de pasear y de... Gofres, me han dicho que están muy buenos aquí, ¿no? Ay, por favor. El chocolate belga. Chocolate belga y carne, así como en cazuelita, calentita, con salsita marrón. Vamos. Estamos en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes. Es mi primera vez aquí, también la tuya, ¿no, Juanra? En el museo sí, porque cuando estuve en Amberes hace unos años con mi amiga Alicia, hola Alicia, un besito, estaba cerrado por obras y ahora está reabierto y espectacular. ¿Cómo han sido esas salas que hemos recorrido viniendo para esta sala en la que estamos cargadas de Rubens y de Van Dycks? ¿Qué te ha parecido? Maravilloso. Y el propio acceso al museo, que ya desde su exterior impresiona, el acceso te recibe, te acoge, ¿no? Con esos acolchados, es maravilloso. Yo he decidido que si algún día vivo en Amberes tendré que intentar de alguna forma vivir en las casas que rodean al museo, esas que dan solamente al jardín. Qué maravilla. Imagino que será carísimo, imposible, pero habrá que intentarlo. Juanra ha abierto Google para buscar cuánto cuesta alquilar una casa en los alrededores del museo. Doy fe. Menos mal que tenemos hotel estos días aquí. Lo importante, vamos a lo importante. Estamos con una persona que nos va a hacer de guía, hablándonos de los sueños más salvajes de James Ensor en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes. Ella es Isabel Ceballos Doig. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por recibirnos aquí, gracias a las personas de comunicación que nos han recibido también aquí en el Museo de Amberes, que estamos felices. Isabel, la exposición es espectacular, es teatral, decíamos, ¿cómo la definirías tú, Juan? No sé lo que dije antes, pero me parece efectista, me parece mágica, me parece juguetona, muy juguetona. Creo que tiene que ver un poco con la propia obra de Ensor, que también define mucho como una persona, un artista que quiso jugar, que quiso divertirse con lo que estaba pintando, al menos es lo que hemos leído en los textos. Y la exposición también es así, te anima como visitante, ¿no?, a sentarte a leer, pero también a que interactúes con pantallas, a que juegues con la luz, la sombra, a que eches el ojo por mirillas para ver recreaciones como de maqueta de los cuadros de Ensor. Bueno, creo que es juguetona y maravillosa. Para quienes no conocen la figura de James Ensor, que nunca han visto una obra suya, quizá, Isabel, ¿cómo lo definirías en pocas palabras, así para empezar? James Ensor, un fenómeno como persona, y lo que aquí queremos mostrar con esa exposición es un fenómeno artístico. El trayecto histórico, el trayecto que hizo artístico se debe al arte que conocía. Era un artista y muchas de las elecciones que hizo se debía a eso. La vida personal, claro, pero lo que aquí queremos mostrar sobre todo es la parte artística, la influencia que tuvo, y es la razón por la cual al principio se habla de más lejos. Empezamos con el impresionismo. En esa época, yo creo que ustedes vieron cuando entraron en la sala que se llama la Sala del Emperador. Antes de entrar es la época del siglo XIX, la época en que nació este museo en 1890, y cuando uno ve las obras por ahí es romántico. Pero eso, lo que es lindo, es la época en la que tuvimos a Ensor. Él nació en 1860. Entonces era una revolución. Después ustedes vieron las obras de Ensor, es una revolución compararlo eso justamente con lo que se ve ahí, lo que es romántico. Y en el principio de la exposición que tenemos, empezamos por eso con el realismo, que era en la época entonces lo que se tenía, lo que a él le fascinaba, el realismo, pero claro que va más lejos. Para Ensor lo que hay es cuando se tiene una corriente, a él lo que él prefiere no es hacer la especialización, pero justamente tener una variedad, y cada vez va más lejos, va buscando
Entonces empezamos con el realismo y después va con el impresionismo, también se ve una parte del naturalismo, etc. De repente conoce a Monet, a Renoir, Sí, ¿no? Monet, dice, Renoir, me interesa. Y Manet, claro, era revolución en esa época. Antes de pasar a Manet y Monet, esta parte de realismo me ha parecido que ya hay cosas que después va a mantener cuando pinta mucho más moderno y más rompedor. Por ejemplo, en las obras de realismo vemos cómo dedica mucha superficie del lienzo, en algunos de ellos, al cielo. Se centra mucho en las nubes, en la luz, en el color del cielo, ya en esta época inicial, que es más realista, que es una característica que luego vamos a ver mucho cuando se deja volar su imaginación y empieza a crear cosas mucho más libres o basadas en el impresionismo, ¿no? Claro, sí, es la luz. Su realismo es la luz y él siempre dijo, si hubiese tenido una hija, su nombre hubiese sido Luz. En neerlandés, Licht. Licht, lumière, entonces la luz le fascinaba, es lo que nos muestra, y ideal también, porque no sé si ustedes han visto aquí el puerto o esa ciudad Ostende, es fabuloso justamente por el cambio de tiempo. No hemos estado en Ostende, era donde él vivía, ¿no? Ostende. Es el cambio que se ve en el aire y de repente un arco de iris que aparece, entonces le fascinaba. Y los niños en Ostende lo conocían muy bien porque hasta los 89 años se paseaba, llevaba un chaquetón negro amplio y lo llamaban en neerlandés Zwarte Madame, la dama negra. Y se paseaba, llevaba un sombrero muy elegante, un sombrero de copa. Era muy elegante el señor, su padre era inglés. Se paseaba y todos los días veía el cielo, iba a saludar su estatua. Saludaba su propia estatua. Él era de padre inglés, madre belga, ¿no? Sí. Esto del sombrero me ha recordado también al sombrero con el que se autorretrata hacia el final, que es un sombrero nada que ver con un sombrero elegante de copa, sino es un sombrero de señora. Con una pluma. Con una pluma. Y lo que es interesante en cuanto a esa obra es que por mucho tiempo hemos pensado, porque es un autorretrato, y después de 5 años le añade ese sombrero. Y habíamos pensado siempre que ese venía de un cuadro de Rubens, porque se parece. Y hace poco, Herwig Tots, que es el comisario de la exposición aquí, él se pone a buscar y hay una entrevista en la que a Ensor le hacen la pregunta ¿cuáles son tus artistas preferidos? Y él da puro nombre de mujeres. Y una entre ellas es Vigée Lebrun, la francesa. Vayan a ver un autorretrato de ella, es ese sombrero. Ese sombrerito. Qué bueno esto, no tenía ni idea. Elisabeth Vigée Lebrun. Sí. Qué bueno. Claro, porque pensamos en el famoso sombrero de Rubens, que además ahora está una reproducción, está en el Museo del Prado, en una exposición sobre el taller de Rubens, y es verdad que se parece, pero no es ese tipo de sombrero, es un sombrero de señora, como decía Juanra. Qué bueno. También en esta primera época naturalista vemos la importancia de la pincelada suelta, ya es una pincelada libre, ya él es todo color, nada de dibujo, incluso llama la atención que para ser muy realista esta temporada, esta época, sin embargo las figuras se pierden a veces entre el fondo, no sabes lo que estás viendo exactamente hasta que lees el título y entonces ya identificas al personaje. Es un realismo, un naturalismo, pero ya con su pincelada fuerte y libre, ¿no? Y mágica, ya mágica. Sí, ya va más lejos. Cada vez cuando ve algo, entonces precursor, el padre del modernismo. Y aquí también la gente que lo visita me dice, señora, lo que yo veo aquí es Cobra, pero Cobra no existía aún. Lo que yo veo aquí es cubismo para los techos de Ostende. Y él también, en el momento dado, cuando es una vedeta, una vedette más bien a partir de los años 1900, él mismo, yo soy el precursor, dice, del expresionismo, del surrealismo, habla del futurismo también. Sí. Bueno, era un poco Dalí, ¿no? También él como se tenía en alta consideración a sí mismo porque sabía de la calidad de su pintura, ¿no? No se dejaba despreciar, ¿no? No. Hay una pintura que se llama Los borrachos que tiene mucho que ver, se compara en la exposición con una obra de Rafael y que es Los bebedores de absenta, y están las dos colgadas una al lado de la otra, y es verdad que o la conoció o había como una coincidencia muy, muy interesante ahí entre los dos, ¿no? ¿De qué creemos que nos habla esta pintura? Porque creo que igual donde en Rafael y hay pasar el tiempo, un momento ocioso de dos hombres bebiendo,
en James Ensor hay como una mirada más oscura, ¿no? Más pesumbrosa. Sí, más pesimista, parece más bien al naturalismo ahí. Y sí, seguramente que habrá visto la otra obra. Y va más lejos, y los hombres que vemos en la obra de Raffaelli son dos hombres de la burguesía decente. Esos dos van a llegar a la casa, ¿cierto? Claro. Mientras que los dos de Ensor se van a quedar ahí. Hay uno que está completamente borracho. La expresión es lo que la gente me dice también. Yo prefiero por la expresión. El de Ensor. Sí. No se ve la cara, pero igual el hecho es un hombre que se queda ahí la copa en el suelo, y el otro la cara que nos pone, como el temor, ¿vuelvo a la casa o no? ¿Me van a dejar entrar o no? Pero también al mismo tiempo, lo que usted dice, pesimismo, porque era un problema de la época. Entonces no vemos solamente a Raffaelli, pero más tarde Van Gogh, que hace lo mismo también. Sí, me ha venido a la mente mucho Van Gogh mientras que veía la exposición en algunos momentos, realmente, y tampoco era... O sea, Van Gogh murió mucho antes, evidentemente, pero sí que convivieron durante 30 años, fueron contemporáneos. Sí. Y sí que tiene cosas que recuerdan un poco a Van Gogh. Hablabas del problema del alcoholismo, y si no me equivoco es que su padre fue alcohólico y acabó viviendo en la calle. Sí. Y murió. Es decir, su padre era alcohólico, era un hombre de negocios que se enamoró de una chica de Ostende, se quedó en Ostende entonces, pero tuvo problemas con el oficio que tenía y desarrolló un problema de alcohol. Borracho, no terminó en la calle, siempre estuvo en casa, pero el problema fue, y eso explica por una parte el problema que tenía Ensor con la burguesía. Porque era la burla de Ostende. Los jóvenes, los ricachones, se burlaban de su padre. Entonces a él eso le hizo nacer un odio. Y su padre murió joven por eso, debido al alcohol. Ensor tenía como 27 años, sí. Y lo que queremos mostrar con esta exposición es, a veces se lee sobre Ensor, él nos habla del tema por eso, pero aquí queremos mostrar otra parte que es una parte científica, tal vez se debe a la época. Van Gogh también lo hizo, Raffaelli. Claro. Entonces, más bien seguir esa parte científica no es necesariamente un cuento personal siempre. Claro. Era la época. Y el odio a la burguesía también se debe al desprecio que le tenían al principio y la crítica por la burguesía. Él también componía música, ¿no? Vemos a una pianista rusa tocando el piano con un caballero que la está escuchando. Esa faceta de él también como compositor musical también la lleva a la pintura. Era un artista completo, multidisciplinar, ¿no? Que hacía también estas máscaras de las que luego hablaremos. Como un artista actual, en realidad es lo que vemos actualmente también con muchos artistas. La música siempre es algo que heredó de su padre y al final tiene la posibilidad, porque hay una pareja de amigos, Lambot, que le ofrece ese armonio. Entonces ahí nos hace una obra de ballet hermoso, y él después hizo la decoración, también todo para la gente que bailaba. ¿El vestuario? El vestuario, wow. Sí. Lo que faltaba era el baile. Pero el resto fue el que... Sí, solo le faltaba a él subirse al escenario y bailar también, ¿sabes? Sí. A mí me interesa mucho, como decíamos al principio y nos contabas antes de empezar esta charla, que él se fijaba mucho en los artistas anteriores, ¿no? En mujeres, pero también vemos en la exposición como, aunque no lo citas en aquella entrevista, ¿no? Que me parece estupendo que los artistas que vivieron en el siglo XX nos hayan dejado entrevistas a las que poder volver para saber más sobre ellos. Sí. En la exposición vemos cómo copió a Manet, como un limón de uno de los bodegones de Manet, él lo transforma en su propio limón y luego un limón muy similar aparece en uno de tus cuadros favoritos, creo que es La mujer que está comiendo ostras, ¿no? La comedora de ostras. Háblanos de esta obra pensando en que quizá quienes nos escuchan no la están viendo ahora. ¿Cómo la describirías, Isabel? En esa obra es una obra inmensa, sobre todo eso, es grande, y ahí se tiene a una mujer sola, oye, ella ya está aprovechando, está gozando. En la mesa hay ostras en el medio de la mesa. Una mesa camilla, ¿no? Una mesa redonda. Sí, blanca, los colores fabuloso. Y hay 3 botellas
Hay 3 botellas. Los colores era algo nuevo, completamente nuevo. Ahí se ve la paleta, lo brillante de los impresionistas. Él lo hizo en 1882, tenía apenas 22 años. La quiere mostrar en una exposición aquí en Amberes, pero no la aceptan. Está furioso. Le escribe una carta al jurado diciendo: yo creo que ustedes se equivocan, pero lo pueden rectificar. Nunca recibe una respuesta. Yo les perdono. ¿Y cuál fue el problema? Luego en varios diarios, los diarios católicos, se escribía que, bueno, era una vergüenza una mujer sola, comiendo ostras, afrodisíaco, y bebiendo. Las botellas, claro. Las botellas. Y en el limón no se fijaban, por lo que sea. No. Y el hecho de que, y después en los periódicos liberales escribía que no se había comprometido porque la botella que está en el medio de vino está cerrada. Entonces el gran problema en esa época era el hecho de que era una mujer sola, no se hacía. Sin embargo, usted me quiere decir sí. En cualquier caso, hay un plato vacío, parece como si estuviese esperando a alguien o está al punto de llegar otra persona. Sí, es lo que me dicen los visitantes también. Pero señora, ¿cómo es posible? Hay un plato, tal vez que el pintor le dijo: querida, te voy a pintar. O se levantó de la mesa, efectivamente, dejó su plato sin comer, él dejó el plato sin comer y se puso a pintar, ¿no? Es como si quien se levanta a tomar una fotografía de su pareja mientras come. Exacto. Me gusta mucho que Isabel traiga esta experiencia que ella tiene enseñando a tantas personas el museo en diferentes idiomas, además, porque enseñas el museo en español, pero también ¿en qué idiomas más, Isabel? En neerlandés, en francés y en inglés. Por eso este acento tan precioso que tienes, mezcla de neerlandés, de Amberes, de Chile también, por tu mamá, ¿no? Sí. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Es que es muy importante también lo que te cuenta el público, lo que te cuentan las personas que venimos al museo. Me encanta que se fijen en el plato vacío. Sí. Y esa obra de Ensor, de 82, es importante porque es la primera obra modernista que tuvimos en nuestro país. Es lo que es para Manet, Déjeuner sur l'herbe. Esta obra lo es para nuestro país y tiene el reconocimiento internacional también. El desayuno sobre la hierba. Yo me fijaría en el mantel, de hecho me he fijado mucho, además de en el limón, porque nos lleva ahí el recorrido de la exposición a ese limón que llega hasta la comedora de ostras, en los pliegues del mantel, de esa mesa camilla que me parece maravilloso. Y ella, por supuesto, la protagonista. Y poco después llega la exposición de Bruselas de 1886-87, si no me equivoco, donde exponen Monet, Renoir y otros impresionistas que van a marcar absolutamente la carrera a partir de ese momento de Ensor. Se fijará muchísimo en los paisajes de Monet, por ejemplo, que, digamos, van a eclosionar o que van a terminar, en el caso de Ensor, en una obra espectacular que es Adán y Eva expulsados del paraíso, que es una barbaridad, que de nuevo es más color que forma, aunque ahí están las figuras en algún sitio, y que incluso tiene alguna referencia al arte clásico renacentista. Sí. Cuéntanos. Sí, entonces lo que vemos ahí es un paisaje y él piensa, bueno, me encantan los colores que he visto, ese verde de esmeralda, pero voy a ir más lejos, es Ensor. Un paisaje nada de dulce, lo que se ve ahí, el paisaje barro por abajo, a los españoles le encanta, a los italianos igual, porque el paraíso son las dunas flamencas, se indica que hace frío, etcétera. Y vemos a la derecha vemos a Adán y Eva. Y después lo que él mezcla nos pone a Rembrandt, nos pone unos pastores a la derecha, los pastores de Rembrandt con el anunciamiento. Entonces ahí pensamos en el nacimiento de Cristo, un ángel. Y ese ángel aparece por arriba ahí y ese ángel le hace una indicación a Adán, es un brazo. Y después se unen los dos brazos y uno piensa entonces en Michelangelo. En la creación. Sí, la creación de Adán, pero ahí entonces vamos pensando, bueno, con la creación de Adán es Dios que le da señal a Adán y con ese mismo brazo lo hace rechazar por el ángel. Y ahí vemos es ateo, por eso que nos hace una mezcla ahí, como usted me dice, y al final lo que es el colmo, se ve por lo lejos unos árboles y ahí como 3 elefantes rosados que aparecen, son mamuts.
Y ahí es lo total, porque en ese momento se tiene aquí en nuestro país el descubrimiento de mamuts, esqueletos. Entonces ahí se dice, bueno, verdad, ya no es posible ese cuento de Adán y Eva. Claro, esto no se lo encargó nadie, lo pintó él para exponerlo, para venderlo. Claro, si fuera un encargo de la iglesia, otro gallo cantaría, ¿no? Claro, aquí mete un guiño a la ciencia directamente que realmente imposibilita esa otra historia que está contando la religión, ¿no? Qué maravilla. Es buenísimo. Sí, en la exposición además hay una vitrina en la que se expone su dibujo, su boceto de esas manos, ¿no? De Dios Padre creando a Adán de la Capilla Sixtina. Sí. Pero creo que él nunca estuvo en Italia, nunca estuvo en la Capilla Sixtina. No, en Italia no estuvo, no. Hizo pocos viajes, estuvo en Francia, en París estuvo, en Holanda también, no. Se limitaba a Ostende, que era su nido, Ostende hasta el final, pero Bruselas en su formación artística, su trayecto ha sido muy importantísimo. Es que Bruselas en esa época, en el siglo XIX, era muy libre. Entonces, y lo conoce por la historia. Claro, conocí a Miguel Ángel porque era una persona muy culta. Yo iba a dar un salto, no sé si a lo mejor es un salto excesivo, tú me paras si quieres, me iba a ir a las máscaras directamente, porque realmente es en la exposición, que es que de verdad tenéis que venir todos los que podáis. Sí, y por cierto, en esa sala de la expulsión del paraíso de Adán y Eva es donde tenemos ese lugar para asomarnos. Si venís aquí al Museo de Bellas Artes, agachaos, asomaos a un lugar porque vais a ver una absoluta maravilla. Correcto. Bueno, si venís también vais a ver esa sección de máscaras que es espectacular porque tiene una representación de máscaras en una de las paredes enorme con un montón de ellas. Subiremos algún vídeo a Instagram, estar pendientes. Y cómo efectivamente esas máscaras, que creo que tienen algo que ver con la profesión de sus padres, llegan a su obra, ¿no? Y se empieza a rodear de las máscaras, incluso en autorretratos en las que se pinta a sí mismo cerca de sus máscaras. Es como si fuese casi como sus amigos o sus colaboradores más cercanos, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa sección de máscaras a la que llegamos atravesando cortinajes y puertas teatrales, Isabel? Claro, desde pequeño ya veía esas máscaras por el carnaval que se tenía en Ostende. Y su madre y su abuela tenían un negocio, una tienda de recuerdos para los turistas. Y al carnaval se vendían esas máscaras. Y cuando se terminaba el carnaval, se escondían en alguna parte. Durante el día, cierto que todo era agradable de ver eso, pero durante la noche le daba miedo. Eso es una parte, pero otra parte que es tal vez más importante es el hecho de que en el siglo XIX se tiene esa parte popular. Las máscaras las vemos con otros artistas también. Es lo típico de las novelas góticas, Edgar Allan Poe. Tenemos esas máscaras también. Entonces él las emplea en un momento dado y eso es su especialización, más bien. Y ahí nos cuenta unos cuentos. Hay por ejemplo, ustedes yo creo que han visto la obra que se llama La Intriga. Son todas máscaras. Ah, sí, de las mejores para mí. Hoy la historia que se cuenta ahí. Todo el mundo, cuando al visitante yo le hago la pregunta, ¿le gusta? La gente me dice, sí, por los colores, pero ¿quieren estar en esta fiesta? No, me dicen, me voy a arrancar, tal vez una copa, pero después me arranco. ¿Cómo son los colores de esa obra? Sí, fascina. Y los colores rojo, un verde, un azul, y en esa época era revolucionario, porque en esa época del siglo XIX eran colores marrón más bien. Estamos en 1890. Sí, y él, la revolución que hace, cuando lo pintó eso, después aparece en unas revistas francófonas, aquí se dice, bueno, este es el Rubens de la modernidad, pero es para burlarse de él. Y él dice, pero yo soy el Rubens de la modernidad. Y es cierto, porque es gracias a él que empezamos de nuevo con esos colores. Es él que nos dice, bueno, volvemos al siglo XIX, los colores de Rubens. Y en cuanto al tema que toca ahí, lo que vemos en esa obra nos habla del carnaval, el momento de intriga, así se dice en español también, la intriga. ¿Intriga? Sí. Intriga, sí. Entonces, es un momento que se tenía en la época del carnaval en el que se había bebido un poco, eso sí, importante, un poco, porque se van a decir verdades entre amigos. Hombre, es como una librería, la librería de las travestis. De Drag Race, como The Library is Open. Es el momento de decir las verdades, ¿no? Vale. Reading is fundamental. Vale. Sí. Y ahí es una verdad, bueno, se ve una dama blanca,
como una boda, ella feliz, pero cuando uno ve los ojos, nosotros nos damos cuenta de que hay algo que ella no sabe. Al lado, su marido, el dios de la boda, pero él se quiere escapar de esa obra. Los ojos que nos pone y le tiene miedo a una señora que se acerca, que está vestida de rojo y que lleva un bebé. Sí, sí. Y ella le señala, es el tuyo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, adulterio. No hemos tenido ese tema anteriormente, sí, Rubens lo hace, pero ahí es la mujer, aquí es el hombre. De nuevo nos toca un tema nuevo, un poco feminista, ¿cierto? Sí, sí. Para esa época, entonces ahí va. Está como la mujer está reclamando la paternidad de ese niño. Sí. Y aquí por arriba se esconde, y eso es lindo cuando vemos las obras, al final, las máscaras y esqueletos, ahí va escondido Ensor, en la izquierda. Sí. Entonces siempre, y eso es muy agradable con la gente que visita, en las obras vamos buscando dónde están esas máscaras, esas manos. Está la intriga, está Le Masque, Rayant la mort, que es como las máscaras rayando la muerte, acercándose a la muerte. No sé si es la traducción, Rayant la mort. Es una obra de 1888 que está justo al lado de esta, al lado de la intriga. Justamente de la muerte le tiene miedo a la gente que se acercan, sí. Pues tanto en estas obras como en las de los esqueletos y en obras sobre papel de carboncillo, a Juan Rayamí, lo estábamos comentando hace un momento, nos recordaba también a Goya, que lo tenemos más cercano, y esa última época de Goya, grabados, las pinturas negras de Goya, los esqueletos comiendo sopa, tienen mucho en común de repente los dos, ¿no? Sí, seguro. Y él, igual como un otro artista, Redon, encuentran en Goya su mayor. Y él vio las obras de Goya, eso fue en Francia por primera vez, Aguafuertes, y ahí él escribe una carta a su amigo Dario Regoyos y le dice, oye, esto me remueve la sangre. Esto me era en francés que le escribió, me remueve la sangre. Entonces cuando vio las viejas ahí, dice, fabuloso, unos murciélagos. No, y el hecho de trascender ahí también. Entonces ahí no, es Goya que le dio esa inspiración. Es una maravilla, desde luego hemos pensado en ello, hemos pensado mucho en Rembrandt, hemos pensado mucho en Goya, efectivamente, durante la exposición, aunque efectivamente nada que ver con los colores, que los de Ensor son totalmente vivos y luminosos, ¿no? También Van Gogh, de nuevo, ¿no? Ese esqueleto, porque sinceramente yo creo que para mí, personalmente, mi parte favorita ha sido cuando han llegado los esqueletos. Me parece que son unas obras increíble, esos espacios interiores, el esqueleto en el estudio, por ejemplo, o los esqueletos travestis, que me ha encantado el título y lo que representa, me parecen muy buenos, me parece que es un punto muy perfecto de la obra de Ensor. No sé por qué, me transmite que ha llegado a donde tenía que llegar, ¿no? Que es su sitio. Sí, es cierto, y sobre todo en esa época se tenían los esqueletos en la literatura, en la música Saint-Saëns. Y él sigue, va mucho más lejos, nos lleva más lejos que la muerte en realidad. Por ejemplo, se tiene unos esqueletos ahí que se están calentando, lo que es fabuloso. Total. Sí. Me ha encantado la obra en la que dedica Odilon Redon, que yo no lo conocía, a Edgar Allan Poe, una máscara tocando a difuntos, tocando la campana a toque de difuntos, y es una máscara que se parece mucho a la obra de Ensor, ¿no? A las máscaras de Ensor, una obra de 1882, y a mí es que me encanta la literatura de Poe, ahí me sale el filólogo inglés, mis años de estudio en la universidad, y volver a Poe siempre es bueno. Iba a decir sobre los esqueletos también, que me gusta como ese grupo al que él se adhiere, ¿no? Los Svans, que yo no los conocía, el movimiento... La burla, sí. Que como que da la vuelta, ¿no? Utilizo los esqueletos para reírme un poco también del mundo del arte. ¿No? Del arte, de la crítica también. Y lo que ven es un pescado que se ve por ahí, el arengue ácido. El arengue es ácido. Y Ensor también escribía, era un escritor, poesía, neologismos sobre todo. Y ahí él se compara con ese arengue ácido, porque en francés eso se llama Aaron Sour. Y hay otro artista que dice l'art en sort, James Ensor. Entonces se juega con esas palabras.
Y él en un momento dado ya también había dicho, yo me comparo, yo soy ese pescado entre los dientes de los cadáveres, justamente por toda la crítica que recibí al principio. Sí que recibió al principio una cantidad de crítica, pero a partir de 1900 es una vedeta. Ha sido un hombre rico al final también, nada de... Tuvo ese reconocimiento. Nos contabas que él visitaba su propia escultura en Ostende, ¿no? Sí. Qué fantasía. Bueno, no sé, Bernardo, no sé si queremos entretener mucho más a Isabel. ¿Sí? No debemos. Isabel tiene cosas que hacer, tiene seguro más visitas que recibir en el museo. Queremos darte las gracias por este rato de charla con Arte Compacto, que ha sido magnífico. Hemos aprendido muchísimo contigo. ¿Qué recomendarías, por último, a alguien que venga a este Real Museo de Bellas Artes de Amberes a ver la exposición de James Ensor, Los sueños más salvajes, o a ver la colección del museo? Lo que tú quieras, Isabel. Ambos se tiene que quedar un día aquí. Es decir, tal vez empezar con la colección antigua, la parte moderna del museo. La arquitectura es una belleza. Nos han dicho que es el museo más hermoso por el momento de Europa. Y después ir a comer aquí en Amberes, es agradable, ustedes lo han visto ya. Y después del mediodía volver para ver a Ensor, porque aquí tenemos la colección más grande en el mundo de Ensor. Y que no se vayan a perder San Antonio ahí. San Antonio, ustedes lo conocen, San Antonio, ¿cierto? En España es famoso San Antonio. Se santo, celebra por los animales, por ejemplo, y de Ensor sabíamos que en cuanto a los animales era activista. Y aquí tenemos una obra inmensa de San Antonio, son dibujos, más de 80 dibujos que han sido juntados por su tía, que al final juntó todo. Y esta obra viene de Chicago, es la última vez que la vamos a ver aquí en Europa, porque es muy frágil. Entonces ahí aprovechar esta obra. Gracias. Gracias, Isabel, un placer. Tú y yo seguimos, ¿no? Por Amberes. Sí, porque además he visto, me ha hecho acordarme, hay una obra de Ensor que se llama El Jardín del Amor, hay un cuadro de Rubens que se llama igual El Jardín del Amor, y eso me lleva al jardín de la casa de Rubens. Tienes que ir al jardín de la casa de Rubens. El museo está cerrado porque están de reformas, pero el jardín está abierto, así que vamos. ¿Lo conoces, Isabel? Sí, vale la pena. Y en esta época es lindo por los colores. Del otoño. Sí. Vamos. Y luego un gofre, por favor. Estamos en la puerta de la casa de Rubens. Pase. Pase. ¿Dónde está el señor Rubens? El señor Rubens le recibe en la segunda planta. Muy bien, quiero encargarle un retrato. Pero antes de subir, por favor, eche un vistazo al jardín. Me va a gustar. Estas esculturas, el Mercurio con el caduceo, con el sombrero al lado, pero bueno. Ese Uy, que bajan grita. los criados. ¿Qué volumen? Hemos quedado con el señor Rubens. Déjenos pasar, por favor. ¿Qué dice? No entiendo nada. A mí hay que hablar en español. Pero es que yo vengo de Madrid y estoy acostumbrado a trabajar con Velázquez. Tú vienes de parte de Isabel Clara Eugenia, ¿no? Claro, efectivamente. Emisario. Emi, me llamo. Pasa, Emi. Ya te está esperando Rubens. Es Minerva la otra. Sí, Atenea. Atenea, Minerva para los amigos. la Mine. Bueno, pasada. ahora que se ha ido este grupo molesto, respira hondo. ¿Cómo es de bonito este muro innecesario, este pórtico? No, perdona, muy necesario estéticamente. Estéticamente, pero no es un edificio, no es un pórtico, es como un arco de triunfo que da acceso a su jardín y que cierra el patio por uno de los lados. Bueno, maravilloso. Absolutamente maravilloso. ¿Sube una escalera? Estoy sin palabras y vamos a subir al mirador, a la balaustrada. ¿Cómo es Amberes de noche de bonito? Bueno, es precioso. De día también. Pero es que de noche está muy bien iluminada, muy elegantona. Sí. Es una ciudad elegante en general. Sí. Ayuda mucho que no hayan caído aquí en los LEDs blancos, esos horrorosos que tenemos, por ejemplo, iluminando a Cibeles. Blancos ahí, pero en otros sitios hay LEDs verdes, azules. Sí, Aquí es todo cálido, bonito. Sí, aquí es todo cálido, bonito. Ya se asoma la Navidad por algunos rincones. Todo bombillitas amarillas. Poquito. Nos gusta este lugar. Sí.
Y ahora vamos a cenar. Mira ese edificio alto con los interiores de los salones, que se ven un montón de ellos, iluminados. Todos tienen luz amarilla cálida, Mira. flojita. Un árbol de Navidad. Doradito. Y ahora vamos al Monroe a cenar. Al Marilyn. Al Marilyn. ¿Vas a pedirte ostras, has dicho? A lo mejor. ¿Tú? Yo no me gustan las ostras. ¿Qué te vas a pedir tú? Pues no lo sé, ahora veremos qué me ofrecen. A ver qué dan aquí. Oiga, ¿aquí qué dan? Voy a decirle como él. Estamos en la zona de las galerías, cerca del Museo de Bellas Artes. Vamos pasando y está lleno esto de galerías de arte. Sí. Creo realmente que aquí los restaurantes y los bares y esas cosas no hacen mucha caja. En todos hay muchísimas mesas vacías. Qué gusto, también te digo, vivir en una ciudad donde puedes ir a un restaurante y cenar. Hola, ¿hay mesa para dos? Por Sí. supuesto, elige. Bien. Sin necesidad Nos de gusta. reservar el lunes para cenar el sábado dentro de 2 semanas. Qué pizzería más mona. Qué es mono. Hay una napolitana también cerca del hotel, he visto. Que nos gusta. Pues ya estamos llegando. Aquí está el Monroe. A un paseíto de nuestro hotel está el Museo de la Fotografía de Amberes, un museo joven que tiene solo 20 años, se inauguró en 2004, el FOMO, y aquí está la exposición Anti-Fashion de Cindy Sherman. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Que te apetece mucho ver a Cindy Sherman, que tienes una cara de emocionado. Además es que ahora mismo nos están haciendo esperar un poco porque la exposición está, como es un éxito, está completa de capacidad. Nos han dicho que esperemos un poquito porque caben, bueno, como unas 15 personas a la vez en cada ámbito. Sí. Y nos han dicho esperad un poco en la puerta que ahora pasáis. Así que vamos a disfrutar de ella casi solitos y estamos los primeros esperando para Nos ha pasar. hecho parar un chico que parece Gonzaga Gallego si fuese belga. Con unos pendientes preciosos dorados. Y esta expo de Cindy Sherman se enlaza con el año Ensor por la mascarada, porque ella tiene esta serie dedicada a los payasos, a los clowns, en la que ella se caracteriza como varios payasos. Ella misma sabéis que es la propia modelo de sus fotos. Claro, ella es fotógrafa y directora de cine estadounidense, tiene ahora 70 años y efectivamente se autorretrata, aunque ella dice que no son autorretratos, porque lo que hace es lo que decías. Crear diferentes personajes en cada foto. Hablamos de Cindy Sherman y de Robert Longo, una de sus parejas, en nuestro libro Pasiones Creativas. Compradlo. Compradlo. Aquí tenéis el QR. Penguin Random House. Pasiones Creativas, tenéis que leerlo y saberlo todo sobre Cindy Sherman en el libro. Bueno, que creo que nos dicen que entremos ya. ¿Entramos? Así, pues pasamos a ver Anti-Fashion de la Cindy, que me muero de me muero de lo Ay, que te pones no nervioso. puedo vocalizar, sí, me encanta ella. ¿Estás grabando esta conversación? Sí, esta conversación está siendo grabada. ¿Me estoy criticando? No. Subí a Twitter. Qué bonita es la cafetería del FOMO. Las cafeterías de los museos pueden ser bonitas y agradables. Muy fasca para los museos españoles. A ver, no he dicho de dónde, de qué, pero que esta es muy agradable. Esta es súper agradable. Entra gente a comer desde la calle directamente, gente que no viene al museo, solo viene a comer. Es que de todos modos los interiores aquí en Bélgica están muy cuidados. Y muy bien iluminados por la noche también. Muy bien iluminados, muy cuidados. Se está a gusto a los interiores, está muy bien. Claro, porque no pueden estar fuera mucho rato. Aunque la ciudad de Amberes está llenísima de terrazas, pero llenísima. Con fuegos de esos así puestos. Bueno, esta cafetería es preciosa. Y estamos comiendo súper bien. Estamos comiendo unos bagels de pollo empanado riquísimos y hemos compartido una ensalada solo de vegetales, buenísima también, con cereales y coliflor y bueno, cosas riquísimas. La expo de Cindy Sherman, súper interesante. Yo estaba, bueno, saltando de alegría todo el rato. Sí, es increíble. En una primera parte de la expo se centran en su producción inicial de los 70, 80, sus famosas fotos de blanco y negro. Cómo pasa de experimentar
muy jovencita ella, poniéndose máscaras, prótesis, interpretando diferentes personajes, muy en la línea de lo clown, jugando con la expresión también facial, un bigote pintado, un ceño fruncido pintado también, una muñequita. Y cómo pasa de eso, de los recortables también, ¿no? Del típico juego de vestir a la muñeca de papel a crear escenas de películas que nunca han existido, pero que podrían ser, ¿no? Del cine negro de los 50. Sí. Aunque yo creo ver que realmente la diferencia, esa evolución que acabas de mencionar, más bien viene de las primeras obras en las que ella utiliza series de fotos o incluso vídeos para contar una historia con diferentes momentos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuenta una historia de un asesinato y un entierro y utiliza 3 o 4 fotos en las que hay una secuencia que modifica el interior de esas fotos, lo que se ve en las fotos, para contar la historia completa, con 4 fotos. Y sin embargo, como en los 80 ya pasa, en Nueva York, a pretender contar historias, que es lo que a ella le interesa, pero las cuenta ya con una única foto. Una única foto cuenta una historia. Ahora bien, una historia con incógnita, ¿no? Que a ti te encanta esa parte de no saber exactamente a qué espera esa mujer que está esperando, qué teme esa otra que está mirando con ojos de miedo hacia un ángulo de la foto. Sí, ella había visto y veía mucho cine y sus protagonistas tienen unas circunstancias que solo están en la cabeza de Cindy Sherman, solo ella sabe qué es lo que está pasando ahí y tú puedes crearte tu propia historia en la cabeza. Por ejemplo, veíamos hace un rato de una mujer vestida como en salto de cama, de espaldas a nosotros, mirándose en un espejo en el baño. Entonces veíamos su cara a través del espejo y ese pelo un poco revuelto y se está atusando. Entonces para mí te he dicho, mira, esta mujer está preparándose para irse a la cama con el marido que le está esperando, es diciendo, corre cariño que estoy aquí, que tengo ganas de marcha. Y tú me has dicho, no, pues yo la veo que acaba de hacerlo, que viene de estar con alguien. No, de hecho que viene de estar con un amante. Con un amante, además. Distinto al marido. Tú ves a un tercero, o sea, tú ves ya un triángulo ahí. Veía una cara de ella muy, muy, muy emocionada. Una cara que no tienes con tu marido. Perdón. Anda, hija. Mira, yo tradicional y tú tal. Bueno, pues como esto en todas, ¿no? Suele haber un teléfono, suele haber una mujer en una cocina, en un pasillo. Primero, las primeras fotos fueron en interiores y luego ya salió a la calle. Y para mí, bueno, las de interiores me encantan, ¿eh? Pero las que están en la calle me fascinan. En las que vemos esos edificios detrás de ella, que hay una en la exposición en la que está con el típico pañuelito atado a la cabeza y los edificios detrás, como de joven con el futuro por delante, joven prometedora, me fascinan. Sí, también es fascinante el hecho de que esas personas que ella representa en sus fotos no pueden no tener una historia, ¿no? Te obliga a generarte una película en tu cabeza, a imaginar qué le ha pasado o qué le va a pasar. No pasan indiferentes. No dejan indiferentes. No pasan inadvertidos. Sí, y luego la expo ya evoluciona, se centra sobre todo, ¿no? Por eso se llama anti-fashion, en su relación con el mundo de la moda, con encargos que le hacían, por ejemplo, Issey Miyake, Comme des Garçons, Harper's Bazaar, revistas de moda, encargos en los que a veces ella se pasaba, entre comillas, de artista y eran rechazados, como una foto que le pidieron para Cosmopolitan, en la que ella aparece como una chica embarazada, se pone como los concursantes de Drag Race, ¿no? Como una especie de torso con pechos hinchados y barriga de embarazada y una blusa encima, y les pareció demasiado a los de Cosmopolitan, ¿no? Con esa chica Cosmo con el pelo un poco a lo loco y un poco choni también, y esa foto se la rechazaron. Hombre, es que no deja ser curioso, ¿no? Que ella, que su relación con las portadas de revista o las fotos de moda siempre fue para reírse de ese mundo, precisamente, para exagerarlo, para convertirlo en algo cómico, acaba finalmente recibiendo encargos de esas mismas revistas de las que se había reído durante años. Porque querían el sello del artista, porque como bien cuenta la expo... Pero luego van y le rechazan los productos que hace para las revistas en alguna ocasión, como tú bien acabas de decir. Parece
Me parece curioso. Sí, pero también como dicen los textos de la exposición, era un momento en el que la moda, la alta moda, la moda puntera, las firmas de lujo querían vincularse con el arte para desvincularse así y ser lo opuesto a la moda prêt-à-porter, a la moda barata. Entonces de esa manera estaban como en otro universo, ¿no? Y a encargar a un artista como Cindy Sherman, puntera en aquel momento, ¿no? Y adelantada a tantas cosas, al feminismo, a la expresión de los roles de género de la mujer, todo esto, estaban poniéndose ahí como, mira, le pedimos a esta que haga las fotos con ropa carísima muchas veces. Esa foto que Cosmopolitan rechazó, en la que aparece ya embarazada con el iluminador pasado de vueltas en los ojos, es de los 90, y hay del 94 una foto en la que Cindy Sherman se adelanta a La Sustancia, la película de Demi Moore y Margaret Qualley, que es ella como una muñeca articulada con brazos y piernas de muñeca articulada, robótica, con peluca de maniquí, y de su pecho sale otra muñeca. Se abre su pecho y sale una cabeza de otra muñeca que podemos decir más hermosa, ¿no? O más mejor conservada que ella, ¿no, Juanra? Es un poco La Sustancia para mí, total. Es la sustancia. La muñeca que sale del pecho no sale del pecho, en realidad está dentro. Digamos que se ha cortado un trozo de su cuerpo, de su carne y de su piel, esa muñeca, y a través del agujero que ha dejado se ve que dentro lleva otra muñeca más joven y más guapa. Sí, digo que no sale, que no está haciendo un gesto de salir del cuerpo, sino que solo se intuye desde fuera. Pero sí, es La Sustancia total. Ir a verla, que está muy guay, es muy divertida. Sí, está divertida. Mensaje potente. Y da para mucho pensamiento. Yo solamente con las críticas que le hacen al guión te da como para una buena conversación. Sí. Es muy mascarada también, La Sustancia. Llega un momento en el que ya sus fotos son menos interesantes para mí, pero la ropa con la que aparece representada es brutal, es preciosa. ¿En qué momentos hablas? Cuando te interesa son los 80, los 90, entiendo. Y cuando te interesa menos son los 2000, 2020, 2010. No, ahora me parece más divertida, experimentando con Instagram, que es lo que hace ahora, seguirla en Instagram a Cindy Sherman, me divierte más. Creo que es la década 2010-2020 la que me gusta un poquito menos. Sí. Bueno, muy guay. En todo caso, tenéis que venir al MoMU. FOMU. Ay, perdón, al MoMU vamos a ir también, que es el de la moda. Este es el FOMU. El Museo de Fotografía de Amberes, maravilloso. Y qué tienda también, qué bonita. ¿Qué tienen las tiendas de los museos, Sí, tenían libros de Vivian Maier, hemos conseguido salir sin ninguno. Pero momento. Pero alguno caerá seguro. Ay, qué agradable paseíto otoñal. Oye, qué gusto. Un gustazo, es precioso. Estamos viendo muchos edificios de ladrillo con esos Los tejaditos así como en escalera. triangulitos preciosos. Gente en bici, corriendo, los niños jugando, es que es un sábado. Y hace buen tiempo, supongo, para ellos, porque no llueve y no hace un frío escandaloso todavía. Yo quiero ser esa señora de rosa que va en la bici. Con las manitas metidas dentro de una cosita calentita. Unas manoplas. Oye, que vamos a aprovechar este momento, ver que acabamos de salir de un museo y vamos a entrar al siguiente. Otra expo de Ensor, venga. Que estamos en una paradita intermedia y entramos en una iglesia. ¿Te parece bien? Hombre, pues claro, ¿Aún? no hemos entrado ninguna. Exacto, voy a decir eso justo, que no has entrado todavía a ninguna iglesia de Amberes y es que te va a encantar, te va a flipar, porque además... ¿A cuál vamos? A ver. Te lo digo ya. Sí. Vamos a la iglesia de Santiago. Vale. Tiene relación con Santiago de tu Compostela, tierra. anda. Sí. Era un lugar de inicio del Camino de Santiago o de parada de descanso para los que venían de más lejos todavía, porque es que el Camino de Santiago, pues, bueno, se hacía desde cualquier punto, incluso desde aquí. Y te tengo que decir que conserva en su interior un secreto. La iglesia se empezó a construir en 1491, o sea, hace un huevo. Finales del 15, vale. Sí, pero se terminó en el 17, ¿vale? ¿Y qué secreto Y del tiene? 17 hay un secreto en su interior que te va a encantar. Vale. Que te va a gustar muchísimo. No te lo voy a decir porque así te sorprendes un poquito. Anda, mira, ahora que llegamos aquí a un poco más civilización, hay una esquina que venden dulces, ver, ¿has visto? Mira, tiene gofres. Oh, ¿quieres uno? Quiero uno. Vale. Sobre todo quieres uno tú. Venga, vete un segundo para allá. ¿De qué lo quieres? De chocolate y nata y fresas. Todo un poco. Bueno, voy a aprovechar
que Bernardo se ha apartado para contaros a vosotros lo que hay dentro de la iglesia de Santiago, que es que le va a flipar. Dentro de la iglesia de Santiago se va a encontrar con la tumba de Rubens. Que claro, en España no estamos muy acostumbrados a que podamos visitar las tumbas de nuestros artistas históricos. Por ejemplo, pues Velázquez fue enterrado en una iglesia cercana al Palacio Real, bueno, al Alcázar de Madrid en su momento, pero hoy en día no está esa iglesia y no sabemos dónde está su cuerpo. Sin embargo, aquí, pues Rubens participó en la construcción de su propia tumba, pintó una obra para su tumba y, si no me equivoco, un alumno suyo creó las esculturas. Así que creo que es espectacular y estoy seguro de que va a encantarle. Ay, Dios, qué nervios. Ya vuelve con el cofre. Qué rico, por favor. Juanra, que está todo de Navidad aquí ya como a ti te gusta, cariño. Estamos en Navidad. Toma. Ay, qué calentito, por favor. Ay, que me voy a quemar. Chocolate, espera. nata, fresa. Ay, que me quemo. Cógeme Yo tú, solo chocolate. coge el micro tú. Ay. A la comer. Ay, qué rico. Venga, chao. Ay. Bueno, pero esto qué discreto, ¿no? Estamos tristes. Hemos entrado a la iglesia de Santiago. Yo no sabía por qué Juanra me llevaba allí. La iglesia es increíble, tiene una nave altísima. Pero es que nada más entrar por la puerta, Juanra, ¿qué ha pasado? Yo he visto a través del cristal de la puerta, he visto esta típica puerta de madera oscura de iglesia que suena mucho al abrir y que tiene un cristalito en el centro como para no matar a quien está detrás de la puerta cuando abres. Y vi una vista de la nave central un poco extraña. No me engañó, como otras veces. Bueno, pues que era una lona con toda la vista de la nave central y de las naves laterales impresa, porque la iglesia está en obras. La obra está en iglesia. La obra ha llegado a la iglesia y prácticamente media iglesia, desde la nave central hasta el ábside, hasta el ábside, sí, está de obras y no lo puedes recorrer. Se acercó una señora muy maja nada más entrar. Muy maja, literalmente. Era entrañable la señora, era como un personaje secundario de una serie de televisión americana, la típica vecina que te lleva muffins. Sí, y nos explicó que está en obras porque necesita un lavado de cara, porque estaba un poco vieja y muchas de las obras importantes originales que están ahí colgadas están un poco amarillentas ya y necesitan un poquito de limpieza y demás. También los mármoles. Bueno, vamos a explicar un poco de la iglesia, Sí. si te parece. Mi impresión al entrar, que no lo he dicho, fue ¿qué pasa aquí? Claro, me encuentro una iglesia con unos techos altísimos y cuando estás buscando la profundidad hasta el altar, ves que el color no te cuadra, hay algo que no te cuadra y dices, este trampantojo no está funcionando. Y efectivamente, esa cartulina gigante, esa lona, es de techo a suelo. Y claro, intenta que no se note mucho que la mitad de la iglesia efectivamente está llena de andamios. No los ves, solamente cuando te acercas ya, porque la señora entrañable nos lo contó, te acercas por unas puertecitas que hay en las naves laterales, puedes ver un vídeo que te explica en qué consiste la restauración profunda que están haciendo para, bueno, pues lo que decía Juanra, ¿no? Volver a dar vida a esas obras y a la tumba de Rubens. Solamente ahí puedes ver ya en la zona de los vídeos los andamios, que desde ahí sí que se pueden ver. Y lo puedes ver, está en un aspecto bastante icónico también de la iglesia, ¿no? Una iglesia que normalmente muestra una cara súper gloriosa, ¿no? Súper magnífica, de repente está hundida en las sombras, llenas de andamios, polvo en el suelo, herramientas por ahí apoyadas, bueno, lo normal de una iglesia en obras, pero que lo puedas ver es un poco extraordinario, así que, bueno, fue asomaos, bonito. si venís asomaos al cristal en esas zonas de los vídeos, porque ahí podéis ver los andamios a través del cristal. Juan, ¿habla de la iglesia? Sí, la iglesia es muy guay. La iglesia se empezó a construir, como decía antes, en 1491. Hemos leído aquí en la iglesia que resulta que aquí antes de la iglesia esto era un hospital para los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, y la burguesía después decidió subvencionar la construcción de una gran iglesia que, como digo, se empezó a construir en 1491 en estilo gótico. Terminaría la construcción en 1656.
Como decía antes, 150 años más o menos después. No os voy a hacer ahora matemáticas, pero creo que es algo así. Y bueno, lo que tiene principalmente son un montón de capillas, creo que en torno a 30 capillas, desde los pies, desde la entrada a la iglesia hasta el ábside, capillas que están decoradas con unas obras espectaculares. Hemos podido ver bastantes de ellas, ¿verdad? Sí, creo que se ven como 20, ¿no? Unos trípticos flamencos increíbles. Y bueno, la iglesia entera hoy en día está pintada de blanco, también es una imagen muy típica de una iglesia de Amberes. Sin embargo, en su momento pues estaría pintada, tenía otros colores que de hecho la señora Amable nos señaló que se ven todavía en algunas de las columnas, en las bases de las columnas. El inicio de las obras en 1491 incluía un diseño de torre enorme que pretendían que fuese aún más alto que la torre de la catedral, que es pero bueno, enorme. Aún no hemos comentado mucho esto, pero la torre de la catedral se ve desde casi cualquier punto de la ciudad. Sin embargo, se quedaron sin dinero y entonces la torre hoy en día, que es una torre que por cierto sirve de entrada, la base de la torre tiene la puerta principal de entrada, la torre se quedó a la mitad o incluso un poco menos y se nota, claro, es una torre como muy vasta, muy gordota, que corta de golpe prácticamente. Sí, es tocha. Cuando estás entrando a la iglesia dices, wow, qué iglesia más tocha, cuando estás llegando desde fuera. Sí, por cierto, cuando estás llegando recorres un barrio que aquí en todos los documentos que hemos leído hablan de él como el barrio universitario, que suponemos que es el barrio universitario histórico, porque hoy parece un barrio bastante más pijo. Barrio bien, sí, monísimo. Con unos edificios históricos preciosísimos, unas fachadas increíbles. Y bueno, es el barrio de Rubens. Esta iglesia era la parroquia de Rubens, por así decirlo. Por eso mismo fanboys. Está aquí enterrado, claro. Y bueno, hemos visto en un vídeo, por cierto, la explicación de la restauración del cuadro también de Rubens, que cubre su propia tumba. Claro, habla de esto, porque ahí está la tumba de Rubens y él pintó el cuadro que está en su tumba. O sea, él decidió qué obra lo iba a acompañar para siempre. Sí, él diseñó el espacio y las obras de arte también. Y ahí incluye este pedazo de cuadrazo de la Virgen y Santos, que efectivamente está un poco amarillento. Lo hemos visto en las imágenes, en las fotos que hay en la iglesia y en los vídeos. Se ve claramente que está un poco amarillento y que necesitaba una restauración, sí. Bueno, pues va a quedar espectacular, seguro. Sí. Otro elemento principalísimo de la iglesia es su reloj, que es uno de los más grandes de reloj de torres, y tiene un espacio en la iglesia dedicado a la explicación precisamente sobre el reloj y su mecanismo. También es muy interesante. Por cierto, además de los altares de las capillas laterales, hay un espacio también bajo la torre que expone diferentes tablas de un retablo. De San Roque, ¿no? Muy bonito, sí, de San Roque, que tiene como decorado precisamente de las escenas que cuenta la vida de San Roque a la ciudad de Amberes. Es precioso. Puedes ver los edificios por los que estamos pasando estos días tú y yo, sí, las calles, te resulta muy familiar. Bueno, aquí cerca está el Museo de la Moda, el MOMU, Juanra. Ahí está Mascarada, Maquillaje y Ensor, así que vamos a ver la expo, ¿no? Vamos a ver la expo. Estamos en la cafetería del Museo de la Moda, acabamos de ver un montaje muy teatral sobre la mascarada y el maquillaje, que combina esas horas en las que James Ensor sitúa a sus máscaras y sus esqueletos en el teatro, entre cortinajes reales por los que vas pasando de una sala a otra, con artistas actuales y desde un libro del siglo XVII que hablan de cómo cambiamos el rostro a través de postizos, a través de elementos que se pueden pegar, que se pueden pintar. Por ejemplo, este libro del XVII se llama Antropometamorfosis, el cambio artificial, y es un libro de V.B. Bulmer que habla de cómo había ya rostros en aquella época con hasta 24 pendientes por rostro, o sea, 12 por oreja, cómo se pintaban lunas, se pegaban lunares postizos, cómo se ponían y se pintaban antifaces, y en una misma sala vemos eso en artistas actuales también, sí, como hace la gente joven. Juanra, que tú y yo ya no lo somos. Sí, no lo somos. Y esto... Sí, todo con un montaje, como decías, muy teatral, con espacios grandes, llenos de cortinajes, llenos de lazos rosas de 3 metros en una zona. Es un montaje muy bonito, la verdad, muy teatral. Sí.
Entre los artistas actuales y diseñadores, por ejemplo, tenemos a Julien Diz con John Galliano en unas vitrinas llenas de bustos con peinados y maquillajes de María Antonieta, por ejemplo. Sí. Al lado, de repente, un cuadro de Ensor en el que aparece una señora que él pintó con la cara muy, muy maquillada de blanco, porque era una señora mayor que intentaba parecer diferente, ¿no? Y con ese más joven, embellecida, con ese polvo blanco, y le pintaba unos lunares postizos. ¿Cómo se hacía en el barroco, por otro lado? Claro. Como se hacía en el barroco. Como hace esa señora de la familia de Carlos IV de Goya, también esa tía que aparece con un lunar gigante pegado, que estaba ya pasado de moda en 1800 y poco, ¿no? Sí. También me encantó una obra de vídeo del fotógrafo Eamon Friel y la artista del maquillaje Linsky, que se llama En el futuro todo será una tendencia durante 15 segundos, que es un vídeo en el que vamos viendo cómo diferentes rostros van mutando a través del maquillaje y también del color de la piel, de todo, muy rápidamente, haciendo una reflexión sobre un futuro distópico, o no tan futuro ni tan distópico, diría yo, en el que las modas llegarán y se pasarán en pocos días, horas, minutos e incluso segundos. Y el impacto psicológico, reflexiona sobre esto, sobre el impacto psicológico que esto tendrá o tiene, diría yo más, sobre las personas. ¿Cómo estaban las cabecitas? ¿Cómo van a estar las cabecitas con ese ciclo de la moda cada vez más rápido, ¿no? También a través del maquillaje, de la mascarada que nos ponemos para tener otra apariencia distinta. Y hablando de esto, creo que de mis obras favoritas y también de las tuyas son las de Thomas de Kluivert, esas creaciones de maquillaje que aparecen en unas caras, en unos rostros sobre fondo negro, 9 rostros que están puestos en la pared colgados, y cada rostro tiene una creación de maquillaje distinta. Hay algunos que son de telas, tejidos, sí, con piedras. Hay algunos que son de Gaultier, otros de Gucci, de Simon Rocha, que, por ejemplo, tienen piedrecitas brillantes. Hay uno que creo que ha sido mi favorito, que tiene 2 lazos, un lazo rojo colgando debajo de cada ojo. Sí, hasta llega el lazo casi hasta la cadera de la persona en cuestión, que no existe aquí en la exposición, pero que llegaría hasta ahí. Sí. Eso me gusta, lo cojo como idea yo. Sí, investiga eso, ¿no? Como poniendo diferentes elementos en un rostro puede cambiar absolutamente la apariencia. Eso es. Oye, y en general Amberes es muy silenciosa, pero mira, hemos dado con un grupo de ruidosos justo en esta cafetería del Museo de la Moda. Gente que se saluda y se despide. Bueno, es normal. Por cierto, nos falta Cindy Sherman también, nos la hemos encontrado aquí también. Aquí también. Esas señoras hiperproducidas, con el iluminador, con el pelo muy hecho, ¿no? Muy de peluquería, de esa serie noventera de Cindy Sherman. Y tenemos una cafetería que es súper agradable, que está abierta al público, a la calle, a la gente que pasa por la acera, no tiene que comprar entrada para entrar a la cafetería, y están aquí merendando esta tarde de noviembre, fría, ya es de noche, y es muy agradable. Hay gente muy agradable aquí hasta alrededor. Vamos a seguir tomando el café y comiéndonos este dulce riquísimo con crema y chocolate. Oye, ¿y tú has visto tiendas de camino hacia acá? ¿Has visto tiendas que te gustaría mucha cosa de recorrer? Punto he visto, sí, mucha cosa de punto, mucho color block. Te digo yo que hemos visto mucha cosa cara también. No hemos visto los precios todavía, pero intuyo que esas tiendas no pueden ser baratas en absoluto. Pero bueno, podemos entrar y probar. Vamos. Vamos a probar. Venga, traga. Vamos ya. ¿Te vas a comer el bombón ese ahora de chocolate, Juanra? ¿Qué pasa? ¿Es el postre? Pero si no podemos más. Habla por ti. Dios mío. Amor, es un bombón que se queda en la muela, ¿vale? Pero bueno, no me lo abras tú, que no te vas a comer. Oye, basta, ¿qué haces? No te abras lo que no te vas a comer. Claro, déjame a mí, mira, yo lo hago. Te puedes comer también el mío si quieres. Tiene una pintaza, perdona. Es que tú, ¿cómo rechazas un chocolate belga? Pues mira, es que a estas horas ya no puedo más, estoy llenísimo. Hemos cenado en un restaurante vegetariano vegano que se llama And/Or, que he visto que la chef, que ha sido majísima con nosotros, se llama Karen Shu y es filipina,
de ascendencia, o sea, es neoyorquina, pero de ascendencia filipina. De hecho, nos ha dicho que tiene su familia en Nueva York y que va a ir a Madrid pronto. Bueno, qué rica la comida. Pero imagínate lo que hemos comido, que para yo no poder comerme un bombón ahora, no hemos tomado ni postre. Es que estaba todo riquísimo. Pues la comida vegana, cariño, eso se baja enseguida. Seguro que sí. Bueno, vamos a El ver. vino no se baja tan El rápido. vino no. El vino era vegano también y riquísimo. El vino blanco que nos hemos El vino es tomado. vegano siempre. Sí. No, digo. Sí. Lávate los dientes, ¿eh? No te duermas con el chocolate así, que luego se te pican las muelas. Se pegan las muelas ¿eh? Es como que tiene como dentro una textura como caramelizada. Es intenso. A ver cómo huele. Pues a chocolate. ¿Dónde está el otro? que no puedo más. Pues eso no llena. Ya, pero es verdad. Solo cambia de sabor la boca, que es necesario, un poquito de dulce. Si no hay café, pues chocolate. Como dice Luis, un detallito. Un detallito. Que me ahogo. Cállate. Vamos a descansar un poquito. Mañana, ¿qué hacemos? Porque llevamos un trote. Pues mañana la catedral, que aún no la he visto. Pero no, ahora hasta la 1. San Carlos Borromeo, que es una iglesia muy bonita, abre a las 11:30. Vale, pues después de desayunar, San Carlos Borromeo. Y el puerto, quizá podemos ver a ver qué Vale. pasa, pues. Vale. Esto no se las es imposible. Hemos comprado ropa tan bonita hoy. Qué bonita. ¿Vas a probártela ahora? No. ¿Qué? Bonita. Para eventos. No sé más. No se deshace, es una cosa loca. Buenos días. Hola, buenos días. Es un día de otoño precioso. Sí. ¿Te apetece salir a comprar calabaza para cocinar pasta con calabaza de repente? Qué rica la calabaza que cenamos ayer. Yo estaba un poco indigesto toda la noche, pero estaba muy rico, es verdad. Último día en Amberes. Juanra, ¿qué vamos a hacer? Estamos ya paseando por la calle, hemos salido del hotel y estamos al lado del Museo de Bellas Artes, del Real Museo de Bellas Artes, para que no me digas nada. Es que nuestro hotel está enfrente, poco se habla de eso. Desde la ducha vemos la fachada principal del museo. Eso es cierto. Y además hoy ha salido el sol. Bueno, único momento realmente en el que por fin hay sol en Amberes hoy. Qué bien, qué gusto. Bueno, de nuestro viaje quiero decir, claro. Que estamos yendo hacia San Carlos Borromeo. Una iglesia que espero no esté en obras y que yo creo que te va a gustar mucho, Bernardo. Después hemos quedado para comer con un par de amigos que viven en Bruselas. Nuestro amigo David y su novio, que viven en Bruselas, efectivamente. Y después iremos a ver la catedral. Yo creo que nos tiene que dar tiempo a ver la catedral. Has dejado la guinda más gorda para el final, ¿no? La catedral, que la hemos rodeado muchas veces estos días. Hemos visto sus torres, esas casas preciosas de postal que hay pegadas a la catedral y no hemos entrado todavía, así que va a ser un final redondo. Hoy domingo es lo último que vamos a poder hacer en esta ciudad antes de ir al hotel a recoger las maletas y salir. Antes te decía, y es que lo pienso realmente, que el día que seamos muy ricos, uno de los lujos que me permitiré será reservar la habitación durante el día en el que estás viajando, si viajas por la tarde o noche. ¿Reservarías una noche más? ¡Wow! Una noche más. Bueno, yo creo que ya hay hoteles que te permiten reservar como más horas durante el día antes de sin incluir la noche última, ¿no? Pero sí, porque esto de dejar la maleta e irte a pasar un día de turismo y luego coger el avión sin poder pasar tranquilamente por una habitación, tumbarte 5 minutos, ¿no? Ducharte un poquito, a mí me perturba un poco. Yo creo que es un lujo que quiero. La priority de los aviones Pero en hotel. en hotel es quedarte unas horas más para el checkout. Checkout hasta la tarde. O sea, hacer el checkout a Late las checkout. 6 de la tarde. Eso quiero yo siempre en mi vida. Consejo si venís a Amberes, y realmente consejo para cualquier ciudad: mirad los horarios de las iglesias, de los museos antes de ir. Mirad también si están en obras. Sí, que eso lo puedo mirar. Yo miré en internet todo tipo de información sobre Santiago, pero no decía que estaban obras en ningún sitio.
Bueno, no pasa nada. También querías darme la sorpresa a mí, entonces no querías contarme. Vamos aquí, vamos allá. Si no, igual yo habré googleado y me encuentro en Twitter. Yo he googleado mucho, pero ¿qué me estás contando? En Blue Sky, ¿Qué perdón. ¿Me estás queriendo decir? No en Twitter, en Blue Sky, en Blue Que tú Sky. habrías sabido que está La en noticia obras. de que está en obras. Pero bueno, oye, ¿qué valor tienes? También había gente ayer, ya lo dijimos, que había gente que entraba a la casa de Rubens pensando que estaba abierta, que no estaba en obras. Creí que ibas a decir pensando que estaba allí Rubens esperándolos. No, Como nosotros que hicimos ese teatrillo. no, pensando que estaba allí el museo abierto y que podían pagar la entrada y entrar al museo. Pues no, señores, pagan la entrada, pero bueno, tienen otros tipos de beneficio de turismos. Es una entrada baratísima, simbólica y realmente se ve bastante, ¿eh? Para estar la casa en obras se ven muchas pinturas de Rubens y... Bueno, tampoco muchas, ¿no? Pero sí, suficientes, bien bonito. Nunca son suficientes, pensaría Alicia, seguro. Nuestra amiga Alicia Suárez, un beso, Alicia. Pues nada, hija, que ya está, que venga, que vamos a ver si llegamos ya. Y también tenemos que comprar bombones para llevar a Madrid. Mira qué calle, por favor. Es preciosa. No me digas que no. Hay algo más que me fascina de esta ciudad y es los elementos vegetales que trepan por las fachadas y caen por las fachadas. Estas plantas que invaden... Ay, yo quiero que esto lo hagamos en casa de alguna manera. No que esté invadida por plantas, pero un poco sí. Bueno, hemos cogido unas ideas para llenar de plantas nuestro salón este invierno, aquí en Amberes. Lo que ves al fondo ver, flipa. Es una calle muy estrecha, con plantas en las fachadas, con un árbol al fondo. Pero detrás del árbol estás empezando a ver ya una pedazo de fachada de una iglesia enorme. Que intuyes ya que es una cosa muy barroca. Y que es la iglesia de San Carlos Borromeo, quizá una de las iglesias principales de la ciudad de Amberes. Te cuento por qué, si quieres. Por favor. Pues mira, era la iglesia jesuita y la construyeron aquí los jesuitas. Ya sabéis que es una orden religiosa muy importante relacionada con la arquitectura barroca y que la construyeron aquí precisamente a partir de 1615, muy pronto. 1615-1621 son las fechas de construcción. Fíjate, 6 años nada más para este pedazo de templo. Un templo que ahora estamos pasando por debajo del árbol, se van a apartar las ramas definitivamente y vas a poder ver la fachada entera. Wow. Un templo que Increíble. tuvo como principal artista a su servicio, decorador, pintor, arquitecto, diseñador en general, por supuesto, Rubens. 1615, 1621, imagínate, Rubens estaba aquí a tope de power en la ciudad de Amberes y los jesuitas, que tienen también mucho power, deciden contar con Rubens como colaborador artístico principal para el diseño y la construcción de esta iglesia. Una iglesia que está dedicada a Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, pero claro, es que Ignacio de Loyola fue canonizado en 1622, un año después de la construcción de esta iglesia. Algo aquí no cuadra entonces, porque has dicho 1615, 1621. ¿A quién estaba dedicada entonces antes? Estuvo nada más fundarse y abrirse en el septiembre de 1621, se dedicó a la Virgen María. Pero un año después, cuando fue canonizado Ignacio de Loyola, pues se dedicó a Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Fue la primera iglesia dedicada a San Ignacio de Loyola, realmente. Y es la iglesia barroca más grande de esta parte de Europa. Y una iglesia muy, muy, muy importante, porque claro, Amberes está en una zona bastante límite respecto a esos territorios que estaban ocupados, o bueno, que estaban ocupados, ¿no? Que estaban habitados, ¿no? Principalmente por los protestantes y por los católicos en este lado. Este templo juega un papel muy de ¿cómo decirlo? De símbolo, de gran símbolo de la religión católica, de un símbolo que parte directamente, por supuesto, de los preceptos del Concilio de Trento, del que ya hemos hablado muchas veces en el podcast, ¿no? Fundamental para esto. Estamos viendo ahora mismo la fachada que tiene varios elementos dorados, como la I, la H y la S de los Jesús, de los jesuitas, ¿no? Jesús. Jesús, efectivamente.
con el sol. Y se ve preciosa, la verdad, con este tono dorado de este sol que nos está regalando Amberes este domingo. El otro día me dijo Alicia, que ya sabéis que es nuestra amiga, que conoce mucho a Amberes y mucho Rubens. Y mucho Clara Peters también. También, me dijo que esta fachada, bueno, que hay quien dice que está diseñada enteramente por Rubens, hay quien dice que tuvo algo que ver con el diseño, pero no fue el diseñador por completo. Hay quien dice que no tiene nada que ver con esto, bueno, en fin, que se habla sobre el asunto. Se discute sobre el asunto. Desde luego es una fachada que depende muchísimo de la iglesia madre, digamos, de los jesuitas, que es el Gesù de Roma, una iglesia del siglo XVI que fue construida, bueno, diseñada primero por Jacopo Vignola y después por Giacomo della Porta. La fachada que vemos en Roma ahora es la de Giacomo della Porta y es una fachada que va a influir muchísimo en muchas iglesias posteriores, incluida esta. Y fíjate, estamos lejos de Roma y sin embargo la influencia es directa. ¿Parece o no parece que estás en Roma? Sí, lo parece. Totalmente. Quizá el único juego distinto a Roma sea el juego de colores de las piedras. Aquí hay piedras de diferentes tonos y en Roma es más blanca, ¿no? La ciudad entera son piedras más blancas. Sí. Esas calizas de la zona. Tenemos tonos más tierra. Sí. ¿Y qué va a decir? Bueno, y que no solamente la fachada, claro, también la planta, el tipo de templo del Gesù de Roma va a ser importantísimo y se va a extender pues incluso hasta el siglo XX. Iglesias de todo el mundo que se construyen también en América basándose en la tipología de planta de iglesia que construyen, que diseñan en Roma los jesuitas con la idea de ser un templo que acoge, un templo que según entras, ahora vas a ver, en cuanto pongamos un pie en la iglesia, vas a ver cómo vas a entrar directamente a la nave central, no hay nada que te separe del conjunto de la iglesia, que la ves por completo hasta el altar mayor, con un crucero además que es casi simbólico porque realmente no ocupa un gran espacio, no corta la visión ni el recorrido de la iglesia y además en los laterales verás que tiene capillas interconectadas, no más que naves separadas de la nave central, ¿no? Esta iglesia, como te digo, contó con la decoración de Rubens. Rubens llegó a crear 39 piezas para el techo, pintadas por su taller, diseñadas por él, que lamentablemente se quemaron en un incendio causado por un rayo que cayó el 18 de julio de 1718. O sea, prácticamente 100 años después, no llega, cayó un rayo en esta iglesia y se cargó el 100% de las pinturas de Rubens del techo. La verdad es que te pones cara de decepción. Sí. No, siento pena por el trabajo invertido ahí, ¿no? Pobre Rubens. Ya, sí, la verdad es que sí. Yo es que estoy obnubilado con esta fachada, con el orden de las columnas que siempre mencionas tú, ¿no? Tan de básicos de la historia del arte. Tenemos siempre ese episodio pendiente que nos dice la gente de cómo diferenciar estilos arquitectónicos, por ejemplo, estilos artísticos, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, que contemos, ¿no? Como los básicos. Y aquí vemos este orden de las columnas, ¿no? Dórico en el piso de abajo, jónico en el siguiente piso y corintio en el tercero más arriba. Es una fachada que a mí me da impresión de orden absoluto, pero a la vez del exceso, ¿no? De el barroco absoluto. Totalmente. Bueno, y antes de entrar, para terminar ya, antes de entrar y grabar el interior, hablar sobre el interior, te voy a decir los nombres de los arquitectos reales que construyeron esta iglesia, porque, o sea, que quiero decirte, reales no de la realeza. Los auténticos arquitectos constructores de esta iglesia de San Carlos Borromeo. Los que están ahí, que sabemos que hicieron los planos y demás, que son, lo siento, es en francés, ya sabéis, yo, ¿no? François d'Aguillon es el que hizo los planos, arquitecto jesuita, y que murió en 1617, solo 2 años después de empezar las obras, y el otro hermano jesuita, Pierre Huygens, se convirtió en el principal arquitecto después. Pierre Huygens, muy bien. Pero bueno, Rubens siempre estaba por aquí en medio metido. En fin, vamos a entrar, a ver, que tenemos solamente un ratito. Vamos. Nos la hemos encontrado en misa. Ay. Pero menuda misa, ¿no? Amenizada con música preciosa de una flauta y un piano. En Galicia decimos, cuando hay música en las misas, decimos que es misa cantada, pero es que será misa tocada. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Qué ligereza de iglesia, qué preciosidad. Y qué blanca está. Sí, ya te digo que originalmente no sería así en el siglo XVII, pero ahora está blanquísima, muy restaurada, porque además, bueno, cuando yo estuve en Amberes la vez anterior estaba en obras y ahora ya está restauradita, pintada de blanco. Las obras tienen final feliz en las iglesias, en todos los museos, en todas partes. Y en casa también. Si estáis en obras, ánimo. Por cierto, que creo que antes he dicho que las capillas, ¿no? Que sí, que no tienen naves laterales, sino que tienen unas capillas interconectadas entre sí. Esto es lo que ocurre en el Jesús de Roma, pero no aquí. Aquí sí que tiene 3 capillas, la central, 3 naves, la central. Espera, por cierto, de ir otra vez. Que si no te lías y que no queda claro. Por cierto, que yo creo que antes he dicho que esta iglesia no tiene 3 naves, sino que tiene una nave central y solo capillas laterales conectadas entre sí para pasar, y resulta que esto no es así aquí. Sí que es así en el Jesús en Roma, en la iglesia de la que parte el diseño de esta aquí de Amberes. Sin embargo, en San Carlo Borromeo aquí en Amberes sí que hay 3 naves, la central separada por columnas muy finas y arcos de medio punto muy ligeros, como dices. Están las naves laterales también, derecha e izquierda. Y además... Y un apostolado que se puede ver a los 2 lados, en las naves laterales. Bueno, y un coro precioso, unos asientos de madera del siglo XVIII con unos ángeles... Sí, con la madera además tal cual, sin policromía. Sí. Y estas naves laterales tienen doble altura. Arriba hay una tribuna, bueno, una especie de... casi de segundo piso de esta nave lateral, que es igual de ancha que la nave lateral de abajo, y que además también tiene ábside al final. Es como una pequeña basílica, ¿no? Basílica, efectivamente, es muy curioso. Claro, eso provoca que cuando estás abajo, nosotros hemos estado un ratito en misa, miras a la primera planta y te da una impresión de ligereza absoluta, porque ves las obras que hay también en la planta de arriba, en las naves laterales. Uh-huh. Y te imaginas paseando por ahí también, ¿no? Viendo la Eucaristía, viendo las obras. Me parece precioso. Estaba vacía la planta de arriba, no había nadie, me daban ganas de subir, pero no se podía molestar. Estaban en misa, claro. Sí. Y claro, el retablo mayor, un cuadrazo de Rubens también, increíble. No, el retablo mayor no es de Rubens. ¿Ah, no? No. Espera. Y claro, el retablo mayor tiene un cuadrazo. Tiene 2 cuadrazos espectaculares. El ábside central, en este retablo mayor, hay la elevación de la cruz de Gerard Segers y una coronación de la Virgen de Cornelis Schut. Pero tú solo has visto uno, ¿a que sí? Claro, yo solo he visto la coronación de la Virgen. Claro, porque como buena iglesia jesuita barroca, tiene un buen sistema de poleas y cuerdas para intercambiar los cuadros que muestra en el altar mayor. Anda, o sea que según el día ves uno o es el otro. Es una locura. ¿Te acuerdas en Roma que podían levantar el cuadro del altar lateral del Jesús y aparece detrás una estatua preciosísima de Ignacio de Loyola, precisamente? Pues es que eso es muy típico de los jesuitas. Ellos están al servicio del impacto barroco. Ellos lo que quieren es impactar a la gente, teatralidad en sus iglesias, que la gente esté impactada, enamorada de la iglesia. Viene un coche, cuidado. Quita. Con lo preciosa que es esta calle... No deberían pasar coches, es un vecino, es un residente seguro, sí, que para adelante. Bueno, no sé si es un residente o un coche de un pijo. Taxi. Bueno, es increíble el cuadro, esa coronación de la Virgen. Pero deja que te diga que antes, originalmente, aquí sí que había 2 pinturas de Rubens. Los milagros de San Ignacio de Loyola y los milagros de San Francisco Javier. Estas 2 pinturas ahora... La verdad es que no sé muy bien la historia, ni nos da tiempo ahora para contarla. Están en el Museo de Bellas Artes de Viena. No están los Rubens en este altar de esta iglesia. Amiga. Pero bueno, tiene esos cuadros preciosos, es cierto. Ay. Y bueno, un púlpito espectacular de madera con la iglesia triunfante sobre la herejía sosteniendo el peso del cura cuando sube arriba a dar el discursito. Una preciosidad. Vamos a hacer una foto aquí porque esta calle es increíble. Venga, vale. Pues ya nos está cundiendo este último día en Amberes. Hemos comido con David y Manu, que son 2 amigos que viven y trabajan en Bruselas. Además, David trabaja con arte también, con arte contemporáneo, con una casa de subastas. Sí. Y hemos ido a la catedral, por fin. Por fin hemos podido entrar, sí.
¿Qué te ha parecido? Impresionante. ¿Cómo es ver Rubens en su lugar original? Para el que fueron creados. Pues es increíble, creo que entiendes mucho cómo hacía Rubens las composiciones, ¿no? Por ejemplo, el descendimiento de la cruz, no, el descendimiento está a la derecha. El descendimiento de la cruz está a la derecha del altar mayor, que está en su sitio original, y a la izquierda del altar mayor está la elevación de la cruz, que no es su ubicación original, pero bueno, está precioso. Y además están ahí los dos Rubens, en los dos casos son trípticos, que se cierran y se abren y que tienen unas composiciones espectaculares. La elevación de la cruz es un poco anterior al otro cuadro, es como de 1610, tiene unas diagonales. Y te han encantado las diagonales, sí. Me parecen muy exageradas, me parece que no ha intentado disimular ni un poquito el recurso de composición, ¿no? Que son las diagonales barrocas. La cruz, el cuerpo de Cristo, los tirones desde abajo para colgarlo, ¿no? Si los buscáis lo veréis que son básicamente en base a los blancos con los que compone las diagonales. En la pala a la derecha es el caballo, que recuerda mucho al caballo Del Duque de Lerma. del Duque de Lerma. Ya lo decía David en la visita. Es decir, este caballo es igual que el caballo del retrato del Duque de Lerma, caballo que está en el Prado, pero invertido, ¿no? Exacto. Tal cual un caballo blanco super Disney. Precioso, pero muy, muy Disney. Son los cuerpos, básicamente, y el caballo lo que con sus blancos generan esas composiciones en diagonal. En la pala de la derecha, un poco como de izquierda a derecha. En la pala de la izquierda, un poco a la inversa. Digamos que van conduciendo, te dirigen la vista hacia el centro, que es la pala central, donde está la elevación de la cruz, que es precioso, es un cuadro con movimiento, parece que la cruz se vaya a caer en cualquier momento. La están levantando unos tíos ahí haciendo fuerza. Unos tíos que eran los que estaban colgando a Cristo en la cruz, básicamente. A unas mujeres, mientras tanto, se les salen los pechos del vestido, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Por Sí. toda esa revolución que supone ese momento. Sí, a ver, es que viendo estas obras, ¿no? Al final, pintura religiosa de Rubens, yo lo que me preguntaba es ¿por qué seguimos diferenciando entre la pintura mitológica y la pintura religiosa? Porque para Rubens claramente era lo mismo, él está contándote una historia escrita y da igual, a él le da igual la fe. Él, si quiere pintar a unas mujeres tristísimas y revueltas porque están colgando a Cristo en la cruz, él las pinta, y si sus pechos se mueven, pues se mueven. Da igual que sea Hera, la diosa Hera, que sea Venus, que Una sea... señora que está al lado de la cruz. Exactamente. Sí, bueno, lo que él hace es poner al servicio de la historia todos sus recursos pictóricos, que son recursos pues muy de composición, pero El también movimiento, mucho ¿no? de movimiento, de luz, de color. Es un teatro muy exagerado lo que ocurre en Rubens. Da igual que sea mitológico, que sea religioso. La historia que está ocurriendo es a lo bestia, ¿no? Sí. Muy bien, me parece que son muy bonitos. Luego en el altar central está la Asunción de la Virgen, también de Rubens, Que se puede ver desde muy cerquita, además. que también ocupa su lugar original para el que fue pintado. Rubens lo pintó para este altar. Precioso, pero muy clásico. Este cuadro es un poco más... recuerda un poco más a los cuadros de Carracci, perdón, quería decir. Sí. Un barroco más clásico, diría yo. Sí. No ha sido de mis favoritos tampoco este. No, pero bueno, está bien, está bien. Y luego en una capilla de la derecha, un importante impresor Ah, sí. de Amberes encargó un pequeño tríptico para su capilla mortuoria. Un importante impresor que, según la inscripción en la capilla, se llamaba Gianni Moretus, o Gianni Moretti creo que ponía. Sí, no sé. Mira, casi como el director de cine italiano, como Nanni Moretti. Bueno, su nombre era Gian Moretus, y con Christoffel Plantin fundaron pues la gran imprenta la de Amberes. aquí en Amberes, el único museo de imprenta sobreviviente del Renacimiento, que está aquí, y que fundaron ellos dos, Christopher Plantin y Gian Moretus, el que encargó como imprenta, ese... no como museo, claro. Exactamente. Luego se convirtió en museo en el 19, ¿no? Si no me equivoco. Sí, él fue el mismo, Gian Moretus, que encargó ese tríptico que Juanra mencionaba en la catedral, y hemos ido también al Museo Plantin Moretus porque ahí está Estados de la Imaginación de Ensor, Sí. donde se puede ver cómo Ensor trabajaba sobre papel, cómo trabajaba la técnica del grabado, la acuarela, cómo se inspiraba en maestros anteriores. También es
una exposición también muy interesante. El museo en sí es súper interesante. Sí. Claro, la imprenta tuvo mucho papel importante. Mucho papel. Un papel muy importante. Mucho papel. Venga, que corra el papel, que corra la tinta. En Amberes en la importancia de Amberes en el siglo XVII y después incluso también, ¿no? Sí, ellos vivieron en el siglo XVI y con París y Venecia, Amberes estaba a la cabeza de la imprenta en Europa en esta época, en el siglo XVI. ¿Qué más hemos visto en la catedral? Pues poco más, porque bueno, hay un montón de tablas de pintores flamencos espectaculares. Está todo muy bien conservado, está todo muy bien expuesto. No es una catedral típica en la que las obras están ahí mal colocadas, mal conservadas. Aquí hay una museografía interesante, muebles nuevos, las piezas están muy bien conservadas, restauradas. Muy bien en general, muy bonita. Hemos perdido el tren al aeropuerto. Y si cogemos el avión... Será por la intervención divina de Rubens y de todos los artistas de Amberes. De Ensor. No sabemos si vamos a poder coger el vuelo que tenemos a Madrid o no. Esto es real, no es ningún teatrillo, ¿eh? Estamos sufriendo en un tren, ahora mismo son las 5:30 de la tarde, estamos en un tren de Amberes a Bruselas, de donde sale nuestro avión a Madrid, que sale a las 7 menos 5. ¿Es posible? Es posible. Que no cojamos el avión. Es posible. Depende de cómo esté el control del aeropuerto de Bruselas, básicamente. Bueno, yo por si acaso ya he mirado en Iberia, el vuelo que sale de Iberia sale 1 hora después del que perderíamos tú y yo. En ese caso ya estaríamos en el aeropuerto y ya está, no hay que hacer mucho más que pagar. Eso nos pasó hace unos años en Londres. Nos pasó. Por quedarnos demasiado tiempo en un museo, en el Victoria and Albert. Nos fuimos a tocar y cuando el conductor dijo por megafonía: hay un poquito de atasco, llegaremos... Hay muchísimo atasco. Llegaremos en 2 horas. En 2 horas tenemos que estar en España ya. En 2 horas ya estaríamos en el avión. Así que vamos un poquito mal. Así que nos bajamos de autobús en pleno Londres, ¿te acuerdas? Sí, tranquilamente. Compramos otros billetes, soltamos la cartera y ala. La diferencia es que en esa época estábamos de enamoramiento tonto todavía. Estábamos melosos total. Y nos pareció, pagamos un extra. Venga, qué locura. 300 libras. Ahora persona. Nos jode más la broma. ¿Quieres decir que no estamos enamorados? No estamos con el enamoramiento tonto de esa época, estamos ya matrimonio y con una economía familiar que tenemos que mantener. Un gato que se llama Sebastián, hay que darle los mejores colegios, una buena educación. Oye, no hagas eso. Que luego los padres y las madres se ofenden. No, porque se ponen en nuestro lugar. Nosotros es la broma, ellos es la cosa seria. A ver, se puede pagar, claro que se puede pagar, pero la puta gracia no tiene nombre. Bueno, ahora mismo son las 5:33. Se supone que llegamos al aeropuerto a las 6 menos 10, 5:50. Tendríamos 1 hora para coger el vuelo. A ver, tampoco es tan dramático. Yo creo que sí, ¿no? Que llegaremos. Bueno, depende. No lo sabemos, ¿eh? No es teatro, esto es realidad. Todo el mundo nos ha dicho, y en el documento del papelito de la ciudad de Amberes también, de nuestro tour, nos dice que hay que llegar al aeropuerto 2 horas antes. Pero claro, eso siempre lo dicen luego. Claro, y luego uno... qué susto, coño. Luego uno entra a la catedral y dice un poquito más. Hemos estado media hora en la catedral, hemos estado más. Con David y con Manu. Pero claro, pues ya estás ahí. Y eso que cogimos un Uber para llegar a la estación de tren a tiempo. Pero no llegamos a tiempo. Bueno, cariño. Crucemos los dedos. Y ya está. Ya está. Si no, si nos tenemos que quedar aquí unos días, nos quedamos. No, de quedarnos no. Hablamos con Turismo de Flandes y seguro que nos acogen unos días más aquí. Sí, claro. Que nos cambien el billete. Ay, Dios mío. Veremos. Luego os contamos. Venga, que llegamos. Thank you, Miska. Thank you. Thank you. ¿No ves hecho? Ya está. Bueno, a ver la puerta. Pero sí, de momento ya estamos en el vuelo. Pertenencias, incluidas las alojadas en el bolsillo delantero. Estoy sudando, ¿eh? Yo también. Sí. Es que como vamos abrigadísimos, porque es que esto es... Dios mío. Bueno, oye. También para acabar el viaje.
Esperamos que os haya gustado este episodio. Viajes con arte compacto. Si queréis más viajes así, hablad con las oficinas de turismo del mundo entero. Nos vemos el 15 de diciembre en el Teatro del Barrio. ¿Quedaba alguna entrada? Poquitas, Sí. así que corred. Va a ser muy chulo. El último directo de arte compacto del año. 15 de diciembre, Teatro del Barrio, Madrid. Eso es. Besos. Un besito desde Bélgica. Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario. Chúpate los dedos. Joder, es el bombón que más tiempo he tardado en comerme en mi puta vida. Qué cosa más pesada, más densa. Oh, Dios. Se me ha quedado pegado en todos los sitios de la boca posibles. Si te atragantas. Si tienes un diente un poco flojo, te lo arranca de abajo porque se pega y luego venga. Oh, y ahora Cállate, que nos echan de Bélgica. se me ha hecho una bola ahí en el esófago. Mañana vamos a... ¿Dónde era? Amadeo.